Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. El primer bloque del Tour de Francia nos deja una certeza y muchas preguntas. Pogačar ha vuelto a imponer su ley. Vingegaard se resiste a aceptar el papel de derrotado y, entre el calor, la tensión táctica y un pelotón cada vez más llevado al límite, la carrera llega a la jornada de descanso con la sensación de que ya han pasado muchísimas cosas, pero que el verdadero Tour todavía está por empezar. Escapa, la tienda líder de ciclismo en España. Bienvenidos a Escapa Podcast, tu podcast de ciclismo. Presenta Joan Prats. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Escapa Podcast. Volvemos a recuperar el lunes habitual, sin etapa, jornada de descanso. Ha pasado el primer bloque del Tour de Francia y la verdad es que lo vamos a analizar absolutamente todo en este programa habitual de los lunes, el que escucháis durante todo el año y el que evidentemente tiene el contenido más largo. Porque sí, el Tour ahora descansa hoy, para mañana volver, vamos a repasar todo lo que está por venir, pero os recuerdo que tenemos el sorteo del Tour de Francia de Escapa Podcast con esos 3 premios fantásticos, con maillots, con suplementación deportiva de Mega Raw Bar, pero sobre todo con esa Megamo Hakar de Gravel que sorteamos gracias a la gente de Megamo y evidentemente a la gente de Escapa, muy agradecidos, y que tenéis el link en la bio del podcast, en la bio del capítulo, porque tenéis que inscribiros en ese link, ponéis vuestro mail ahí y bueno, pues entráis en este sorteo que haremos justo cuando acabe el Tour de Francia, antes de irnos de vacaciones, que nos lo merecemos un poquito de descanso. Y por otra parte, recordaros que estamos también narrando el Tour de Francia en la cadena COPE, todas las tardes, a través de las emisoras de COPE, a través de COPE+, de la aplicación móvil de COPE, de cope.es, todas las tardes, entre semana de 4 a 6, los fines de semana de 3 a 6. Estoy yo ahí con todo el equipo, con Eri Frade, con Pereiro, con Luis Pasamontes, con Alberto Arauz, con Quique Iglesias, estamos todos ahí disfrutando y os animo también a que os paséis. Si estáis en la playa, etcétera, no podéis ver la etapa o lo que sea, pues conectáis con nosotros y ahí estamos. Bueno, en fin, que viene un Escapa Podcast de análisis y de mucho contenido, con las secciones y los colaboradores habituales también por aquí, que hay mucho que analizar y muchas cosas de las que hablar de ciclismo en general, no solamente del Tour de Francia. Venga, va, empezamos. Esto es Escapa Podcast, con la colaboración de Tiendas Escapa, Mega Raw Bar, la mejor suplementación deportiva para ciclistas. Hey Joe, la marca de cuidado masculino para hombres con estilo, actitud y personalidad propia. Hola Luz, la compañía de energía solar que ayuda a ahorrar en la factura apostando por un consumo más inteligente y sostenible. Y Segurobici.es, el mejor seguro para ciclistas para que siempre vayas tranquilo y cubierto en tus salidas. ¿Todo el día chupando rueda? Este es tu podcast, Escapa Podcast. Esta semana, ¿en ascenso y en descenso? Y esta semana, tanto el ascenso como el descenso de Escapa Podcast llegan con la energía de Holaluz. Porque al final, todos los que estamos aquí compartimos algo. Nos gusta rodar, nos gusta cuidar las rutas y nos gusta que el futuro del ciclismo sea sostenible. Y ahí es donde entra Holaluz. Energía 100% verde, placas solares, baterías inteligentes, en definitiva, darle a tu casa la misma mentalidad con la que sales en bici. Eficiencia, rendimiento y respeto por el entorno. Además, ojo a esto, si vienes de Escapa Podcast, tienes una oferta exclusiva, hasta 1.000 euros de descuento en tu instalación solar y la posibilidad de llegar a pagar 0 euros en tu factura de la luz hasta 4 años. Así que si quieres dar el paso, lo tienes muy fácil. Entra en el link que tienes en la bio del podcast y empieza también tu propia revolución. Holaluz, la energía del cambio. Bueno, pues el ascenso no podía ser de otra manera, es el ascenso de las temperaturas de este Tour de Francia, porque ayer salía la estadística, lo tenéis también en el TikTok de Escapa, que os animo a que nos sigáis, porque, bueno, es el Tour de Francia más caluroso de la historia. 32,4 grados de media, 9 grados más
que en 2025, donde la media fue 23,3. Pero es que el 24 fue 24,6, en el 23 fueron 25,6. Es que, claro, es que ni se acerca. Es que nada, ningún año se acerca a esto una temperatura semejante, ¿no?, a la que estamos viviendo, que casi dobla registros de hace no tanto, de hace un poquito 15 años o así. Es una barbaridad la temperatura que se está dando en este Tour de Francia. De ahí que ayer se neutralizase, ¿no?, un periodo de la etapa de 30 kilómetros, un trozo de la etapa de 30 kilómetros, ese trozo que no se disputó, que los ciclistas agradecieron. Agua, hielo, colaboradores de los equipos distribuidos por kilómetros para poder dar e entregar todo tipo, ¿no?, de bebidas, geles constantemente, evitando la deshidratación. Complejo, muy complejo. Declaraciones sorprendentes como la de Warren Hall, el del 1X, el sprinter, que decía que descendiendo el Tourmalet era como si le dieran con un secador caliente en la cara. Esto es lo que explicó el ciclista del 1X. Y Pogačar, que ha dicho claramente, ya ha explicado claramente, lo decía ayer, que si fuera por él habría un cambio total del calendario del ciclismo, donde en julio y agosto no se correrían ningún tipo de carreras por cómo es el calor actualmente, y que, por lo tanto, el Tour iría, por ejemplo, durante la temporada del año, más parecido al fútbol, igual que el Giro, la Vuelta Ciclista a España. La propuesta de Tadej Pogačar, que se empieza a oír cada vez más. Recordad que hace unos meses aquí ya estuvimos hablando del peligro del calor, del cambio climático, de cómo suben las temperaturas y cómo está gestionando esto el mundo del ciclismo, porque está claro que si hay un deporte que se ve amenazado por ello, sin duda, ese es nuestro deporte, es el ciclismo. Porque, digo, a nivel de Tour de Francia y la Vuelta Ciclista a España, que se disputan en los momentos que se disputan. Bueno, y el descenso se lo vamos a dar a Jasper Philipsen, que ha sido un poco, o está volviendo a ser un poco el pobre hombre. Esto se le ha quedado, esto es culpa del documental de Netflix, Jasper Disaster, porque ya venía haciendo un año que no estaba siendo bueno el sprinter del Alpecin. Venía con la vitola de favorito para llevarse el maillot verde, para ganar muchas etapas al sprint. Bueno, pues llevamos 3 etapas al sprint y Jasper, la verdad, es que ha tenido, francamente, complicaciones importantes para poder luchar por la victoria. Ha sido quinto y cuarto el último día en Bergerac, con esa impresionante victoria del bueno de Merlier, uno de los sprints más espectaculares que he visto yo en los últimos tiempos. Así lo dijimos en la retransmisión, remontando desde atrás y demostrando las piernas que tenía Merlier. Philipsen, contrariado, se le ha visto enfadado, lanzar la bici contra un mecánico, estar cabreado. No le están saliendo bien las cosas tampoco esta temporada. Es verdad que en la Valois Belgium Tour había mejorado un poquito las sensaciones, pero ha vuelto un poco en el Tour de Francia a demostrar que a día de hoy, vamos a ver en el resto de etapas que quedan, está un peldaño por debajo de Merlier, yo creo que incluso de Girmay, y ahí estaría porque yo creo que la realidad es que hay muchos sprinters como Koig, que ya tiene una victoria de etapa, que está mejorando mucho y que me da la sensación que si no está al nivel de Philipsen está incluso por delante, y hay otros como Warren Hall, como Canter, que han mejorado muchísimo en este Tour de Francia. Vamos a ver qué tal se le da al bueno de Philipsen, que de momento es un descenso como una catedral y sin duda lleva un cabreo encima importante. Esta semana da el hachazo. Bueno, pues el hachazo lo ha dado Tadej Pogačar, que últimamente nos está dejando unos titulares impresionantes, ¿eh? El bueno de Tadej, el líder, el flamante líder del Tour de Francia. Ha dicho Pogačar que hay un acuerdo entre los corredores de la general para mantenerse en la parte trasera del pelotón durante las etapas de sprint para hacerlas más seguras. Bueno, después de la zona de protección, evidentemente, se entienden. Los sprints hemos vivido las zonas de protecciones en 5 kilómetros a meta en este Tour de Francia. Es algo que vivimos ya y que vimos en el pasado Giro de Italia, donde ahí sí que pues empezó a hacerlo Visma, después Red Bull se iba hacia atrás, dijimos, ostras, los líderes ya no se ponen delante y tal. Bueno, pues parece que hay un acuerdo definitivo para hacerlas más seguras, para evitar las caídas, y yo creo que es la mejor solución para todos y celebro que haya sido así. Ahora estamos viendo sprints donde pues los UAE, los Visma, los Red Bull, los Lidl, los líderes de estos equipos sobre todo van hacia atrás, y delante, quizá por ejemplo Lidl, ¿no? Sí que pone a Pedersen, a Simons o a Basek por delante porque pueden tener opciones, ¿no? de sumar puntos o ganar etapas, pero el resto no se complican la vida, y yo creo que esto es una buena noticia para todos. La eterna difícil convivencia en las etapas al sprint entre los de la general y los sprinters.
La ventana de fichajes con Verdecora. Pues sí, la ventana de fichajes, y ahora vamos a hablar de muchos rumores. Como siempre con Verdecora, esta temporada ficha naturaleza para tu hogar, plantas, huerto, frutales, herramientas y maquinaria de jardín, mobiliario exterior, barbacoas y todo para tus mascotas. Y ahora aprovecha las rebajas para hacer los mejores fichajes. Verdecora, la mayor cadena de centros de jardinería desde 1992. Y con Verdecora, la ventana de fichajes que nos lleva a Primo Roglic, porque esta semana hemos pasado por todos los bloques posibles de rumorología respecto a Roglic. Se empezó a hablar a principios de semana que fichaba por el Emirates de Tadej Pogačar. Ya sabéis que Red Bull ha confirmado que no va a seguir en el equipo la próxima temporada. Después se pasó otra vez a hablar de Movistar. Parece que no hay nada. Después se dio por hecho su fichaje por Bahrein y parece que tampoco finalmente hay nada. Y la incógnita sigue rodeando a Primo Roglic, que parece que quiere hacer un último intento por disputar el Tour de Francia. No sé si eso significa disputar la victoria o simplemente disputarlo, pero está claro que el nombre de Roglic va a ser el gran animador del mercado de cara a la próxima temporada. Veremos dónde acaba. Después está el caso de Movistar Team, que confirma que se da por hecho ya que Javier Cubillas va a formar parte de la plantilla del primer equipo en 2027, culminando así un proceso de formación que el conjunto telefónico llevaba décadas echando en falta y por fin un chaval con potencial desde abajo va a dar el salto. Todos estos años en el ciclismo español se han ido escapando ciclistas como Igor Arrieta, como Pericas, como Pau Martí, como Marc El Veloqui, como Carlos Rodríguez, como Benjamín Noval, que ha acabado, ya sabéis, en el Net Company Ineos, como Pablo Torres, como Héctor Álvarez, como Juan Ayuso. Bueno, pues con Cubillas, Movistar con el equipo de desarrollo parece que por fin han conseguido quedarse a una de las jóvenes promesas del ciclismo y no se le escapa. Es una muy buena noticia dadas las circunstancias. Eso sí, se ha escapado otro de los que parecía que podía ser un objetivo para Movistar de cara a la próxima temporada, que es Víctor Langelotti, el ciclista que apunta que va a acabar fichando por Astana. Va a dejar el Net Company Ineos, el monegasco, y va a fichar por Astana. Insisto, había interés por parte de Movistar según parece, pero no va a ser posible que fiche por el equipo. Y es que cuando entramos ya en ofertas económicas, ahí ya sabemos que hay unos cuantos equipos: Net Company, Lidl, Red Bull, Decathlon, por supuesto UAE y Visma, aunque necesita ese segundo patrocinador inmediatamente, que están claramente por detrás. ¿Todo el día chupando rueda? Este es tu podcast, Escapa Podcast. Hola, soy Juan Ayuso y yo también escucho Bici Escapa Podcast. Chao, chao. El kilómetro seguro, con segurobici.es. Hoy hablamos del clásico Doring, que suena muy técnico, pero es muy simple. Vas por ciudad, circulando junto a coches aparcados y de repente alguien abre la puerta sin mirar. No te da tiempo a reaccionar, golpeas la puerta, caes al suelo y puedes acabar con lesiones importantes. Es una de las situaciones más peligrosas del ciclismo urbano porque ocurre a baja o media velocidad, pero con muy poco margen de reacción. Y además puede generar daños a la bici, al coche y al propio ciclista. Consejo práctico: cuando circules por ciudad, deja distancia lateral con los coches aparcados siempre que puedas. No vayas pegado a la derecha por miedo a molestar. Tu seguridad vale más. Usa luces, intenta hacerte visible y anticipa zonas de taxi, colegios, repartidores y calles con mucho movimiento. Y si ocurre, recopila datos como en cualquier accidente: fotos, matrícula, seguro del vehículo, parte médico y testigos. Aquí también se ve la importancia de tener una cobertura ciclista bien pensada. Segurobici.es no es solo para el ciclista de carretera que sale los domingos, también tiene sentido para quien usa la bici en la vida diaria y sabe que la ciudad también tiene sus riesgos. Segurobici.es, seguro para ciclistas, creado por ciclistas. Bueno, pues vamos a repasar noticias rápidamente de los últimos días, la mayoría evidentemente relacionadas con el Tour de Francia, pero no exclusivamente, porque hay alguna noticia también más interesante a comentar.
Para empezar, ¿qué os parece si hacemos un poquito de repaso de la clasificación general? Que supongo que todos lo tenemos ya en la cabeza, no tengo la menor duda al respecto. Pero bueno, siempre está bien repasarlo. Después de la victoria ayer de Matty Van Der Poel, ayer no hicimos programa, tampoco el sábado, os dejamos con el programa con Samu del viernes para que lo digerierais de la mejor manera posible. Un gran programa, Rueda de Samu, con los amigos de Nomio. Ya sabéis, cada 15 días, un viernes sí, un viernes no, con Samuel Sánchez, y estuvimos analizando también todo lo que estaba por venir. Os recomiendo el capítulo porque hablamos de cosas atemporales del mundo del ciclismo, como por ejemplo lo del tema del lactato, que Samu explicó muy bien y que creo que es muy interesante, y cómo está cambiando el ciclismo también, ¿no? Pero ayer victoria para Van Der Poel en una etapa en UCI, con final en UCI, que UAE tiró. Después con Alberto Arauz lo vamos a analizar bien esto, porque es un poco extraño lo que pasó ayer con UAE, y un poco también el lío de declaraciones. Uno decía una cosa, otro decía otra. Adam Yates dice que querían ir por la etapa, Gianetti y el World de Machine dicen que no. Los equipos rivales no entienden nada. Bueno, al final ganó Van Der Poel, que hizo una revelación ante el dominio de UAE y las ganas de ganar, muy respetable, no se me entienda como una crítica. UAE puede hacer lo que le dé la gana, esto es deporte de élite, y tiene y puede ganar. Otra cosa es que opinemos, que digamos, que pensemos, pero que puede hacerlo, por supuesto. Bueno, Van Der Poel ganó en la fuga de la fuga, con Johannes en segundo, Pidcock tercero y Bodán cuarto. Una buena etapa, sin duda la que vivimos en domingo. Yo creo que por encima de las expectativas. En el grupo llegó Pipo Gana con Pedersen ganando al sprint, y eso deja la general con Pogačar como líder. 2.42 está Vingegaard, a 3.27 está Del Toro, a 3.30 está Renko Evenepoel, a 3.34 Juan Ayuso, Seixas está a 3.55, Lipovic a 4 minutos, Lenny Martínez a 4.21, Eskelmos está a 4.57 y sube un puesto de Cambernal, que se queda a 9.12 porque Base, que ayer se quedó cortado. También Johannesen se pone ya 11º a 9.30, por lo tanto Bernal entra en el top 10. Por detrás Sinquin, Pidcock, Van Wilder, Pigazzoli, Van Etvel, Jegat, Bozar, Ramsens de Bruin, que aún sigue por aquí en los 20 primeros, y Sepp Kuss. Pablo Castrillo está 21º. La verdad es que yo creo que todos entre los favoritos más o menos están donde querían estar. Menos Vingegaard, que creo que está demasiado lejos. Yo creo que Del Toro está donde pensaba que iba a estar, con opciones de podium. Evenepoel está con opciones de podium a solo 3 segundos después del Tourmalet. Juan Ayuso está a 7 segundos del podium. Yo creo que está donde tenía que estar, o quería estar. Paul Seixas un poquito lo mismo. Aún está a 3.55 de Pogačar, pero está a 16 segundos, ¿no?, del podium. No sé, yo creo que pueden estar contentos, ¿no? 26, correcto. Lipovic está a 4 minutos, quizá un poquito más lejos, ¿no? 1 minuto y pico del podium, pero yo creo que más o menos está ahí en la pomada. Lenny Martínez también un poquito, también hay que ver ahí si se decanta por la montaña o se mete definitivamente en la general. Eskelmos está a 4.57 de Pogačar, a 2 minutos y pico Del Toro, y sí que es verdad que da un poquito de juego, su presencia ahí. Yo creo que para Lidl Tech es lo interesante. Y Egan Bernal está lejos. Este sí que aquí hay un corte ya muy importante, pero todos los otros yo creo que están donde querían estar. Por puntos, Pedersen, la verdad es que se está defendiendo de maravilla al cambio de sistema de puntos del Tour de Francia. Ya sabéis, con coeficiente 1, 70 puntos para el ganador en las etapas al sprint. Una barbaridad el cambio del Tour de Francia para evitar que ciclistas como Pogačar se lleven el maillot verde y este maillot verde pueda ser peleado por los sprinters o los hombres rápidos. Y la verdad es que lo está haciendo de maravilla Pedersen, intercalándose en las fugas y en los sprints intermedios. De momento 268 puntos con los 25 que captó ayer en el sprint intermedio. Girmay 223, Merlier 213, Philipsen 191. Yo creo que la cosa va a estar entre Pedersen y Girmay, porque yo a Merlier no lo veo con una gran predisposición a luchar este maillot. No hay muchas, ahora los repasaremos, oportunidades para sprinters. En cambio, Pedersen va sumando los intermedios de maravilla. La verdad es que lo está haciendo muy bien, muy bien. La montaña se la lleva de momento Pogačar, 28 puntos, 19 Vingegaard, Lenny Martínez 16, Bodán 13 y 12 Paret-Pentre. A partir de los próximos días, yo creo, sobre todo a partir de la etapa del martes, vamos a ver un poquito alguna fuga, yo creo, por delante de ciclistas importantes que van a picar puntos, y vamos a ver quién es finalmente el que lucha este maillot. Yo creo que Lenny Martínez lo tiene entre ceja y ceja, y Carapaz es el otro que creo que se va a intentar meter por ahí a luchar ante los de la general este maillot. Mejor jóvenes Del Toro, a 7 segundos está Ayuso, Paul Seixas a 28, y después por equipos, pues mira, Lidl Trek. La verdad es que Lidl Trek tiene una ventaja bastante buena de 27.08,
respecto a UAE y 36-22 respecto a Visma. Es bastante ventaja. Es verdad que UAE no es una clasificación que dispute. De los últimos 5 años solamente la ha ganado una vez. Creo que fue hace 2. Entonces, bueno, hay que ver, ¿no? Pero parece que no interesa especialmente ganar esta clasificación por equipos a UAE, que insisto, el líder Trek de momento está haciendo un tour impecable. Impecable, a diferencia del Giro, donde las cosas no le salieron bien. Aquí está en diferentes bazas, metido en la general, con Pedersen, una victoria de etapa. Yo creo que es uno de los equipos que mejor está haciéndolo. Declaraciones de las últimas horas de Pogačar sobre la etapa de ayer. Decía: a veces la mejor defensa es un buen ataque. Claro que el objetivo principal es mantener el maillot amarillo, pero a veces la mejor defensa es el ataque y nunca se sabe. Veremos qué pasa en los próximos días, pero seguro que la jornada después del descanso es muy dura. Ahora la repasamos porque sí, Pogačar es muy dura. Vingegaard decía: podemos valorar positivamente este primer bloque. Cómo ha ido cambiando un poco las declaraciones de Vingegaard después de lo del Tourmalet, donde se le había claramente tocado. Decía: aunque hemos tenido una primera semana dura por las condiciones meteorológicas, podemos valorar positivamente este primer bloque. Decía: tras el día de descanso vamos a continuar con confianza. Está claro que Jonas Vingegaard después del Tourmalet dijo aquello de: voy a plantar cara, no se ha luchado aún la última batalla, ¿no? Titulares muy potentes, decía que el Tour no estaba aún sentenciado, pero bueno, es complicado. ¿Para qué nos vamos a engañar? Es complicado. Bueno, ¿qué nos espera estos próximos 7 días en el Tour de Francia, donde vamos a hacer evidentemente etapa, el programa después de las etapas vamos a hacer pues todos los días, ¿no? El martes, el miércoles, el jueves, el viernes, sí, porque no hay rueda de Samu. Y el sábado. El domingo no, porque ya sabéis que siempre ya vamos con el programa del lunes como hoy. Bueno, pues el martes es una de las etapas para mí del Tour de Francia. La etapa entre Aurillac y Lelieuran. Es que qué tapón, ¿eh? Es una etapa de 166,6 kilómetros, una etapa de montaña de 3.800 metros de desnivel, donde se suben muchas cotas no puntuables, ¿eh? Pero sí que es verdad, porque está lleno es una zona ratonera, pero que hay pues hasta... Son 3, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puertos. Entre ellos el Puy-Marí Pass de Peyrol, de 7,8 kilómetros al 6%, que ahí ya atacó Pogačar a Vingegaard hace unos años y Vingegaard después lo cogió en el descenso y le acabó ganando en la línea de meta, en el Lelieuran. Es una etapa preciosa, es un encadenado de puertos de tercera, de segunda, de tercera, el primera tercera, otro primera, el Col de Pertús, que son 4 kilómetros al 8,5, donde va a haber una fuga por delante, yo creo, de mucho nivel, donde después en la general va a haber movimientos. Yo creo que Pogačar va a esperar a ese puerto de primera para moverse, o Vingegaard, veremos si se adelanta a Visma, aunque yo creo que le está faltando un poquito de equipo a Visma, y yo creo que esto ya se empieza a notar incluso hasta con Lidl Trek o Red Bull, lo que le está pasando a Visma, ya no es solamente una cuestión de UAE, pero es una etapa para mí de las importantes del Tour de Francia, la que viene, como digo, mañana mismo. Es un etapón, es un etapón. El miércoles es una etapa llanita, yo creo que esta sí que está llamada al sprint, entre Vichy y Nevers, de 161 kilómetros. El jueves es otra etapa que aquí yo tengo quizá mis dudas. Se sale del circuito de Magny-Cours, del mítico circuito de Francia, y se llega a Chalon-sur-Saône, que es una etapa que, bueno, hay una cota, la de Montagny-les-Bougies, de 2,6 kilómetros al 4,3%, que se corona en el kilómetro 159, a 20 kilómetros de la línea de meta. Da cierto juego, porque es en descenso ese final, picando un poquito para abajo y después ya llanea. No sé si esa cota va a ser suficiente para dejar cortados a los sprinters o no, pero a priori, tanto miércoles como jueves, sí, creo que es una oportunidad para sprinters. El viernes es una etapa ondulada interesante, con final en Belfort de 205,8 kilómetros, que sí que tiene un puerto de primera, el Balón d'Alsans, que son 8,9 kilómetros al 6,9%, que se corona en el 175, hay un largo descenso hasta Baldú, y a partir de aquí ese final en Belfort. Hombre, que esto no es para un sprint, seguro. Que esto en la fuga lo van a intentar y van a intentar irse, yo creo que es evidente, pero yo creo que ese puerto, los de la general aquí también se van a mover. Dependerá de cómo lleguen a pie de puerto, si tienen o no la ventaja suficiente en la fuga. Y después vamos a pasárnoslo muy bien el próximo fin de semana, sin duda, porque son dos etapas preciosas de montaña. La primera es la de Molus y la de Maxten-Fallering,
entre 150, es de 155,3 kilómetros, correcto. Se sube el Gran Balón, se sube el Col du Peix, el Balón d'Alsans, el Col du Hac, que es un puerto de primera categoría, que son 11 kilómetros al 7,3%. Estamos hablando de puertos muy, muy importantes. Son 3 primeras, es una etapa de montaña importante, corta, muy explosiva, que creo que va a hacer mucho, mucho daño. Y después el domingo es otra etapa preciosa entre Champanol y el Plateau de Solasson, que, bueno, pues se sube la Côte de Rosats, que es un tercera, pero se encadena Le Salève, el Col de la Cruzat, que es un primera, después el Col du Mont, que son 2,1 kilómetros al 8,3%, durísimo. Se desciende y se sube el Plateau de Solasson, que son 11,3 kilómetros al 9%, que se vio en Ronalps, donde ganó Del Toro este año, la antigua Dauphiné, categoría especial, Puertarraco, 183,9 kilómetros de etapa. Después el descanso y vendrá la crono el martes 21. Esto es lo que tenemos por delante en el Tour de Francia, que como digo, no es poca cosa. Ya veis que la próxima semana va a ser muy chula, sin duda. Emiratos Árabes, el equipo llega a la cabeza en el primer bloque en cuanto a ganancias. Es una barbaridad, o sea, es que casi dobla al segundo. Lleva 69.000 euros en ganancias. 38.000 Lidl Trek es el segundo, 31.000 Visma es el tercero. Por decirlo de los españoles, pues vamos a fijarnos aquí. ¿Cuánto lleva Movistar? Lleva 6.450 euros en ganancias y Caja Rural 7.280. Datos interesantes, evidentemente, que se tienen que comentar. ¿Qué más? ¿Cositas? Bueno, pues ya sabéis que Remco y Lipovic protagonizaron un momento en el autobús bastante cómico, haciendo un Nairo Quintana, Mikel Landa, Valverde del momento para dejar claro que tenían buen rollo. A mí me pareció bastante cómico, y la escenificación de que Lipovic y Remco no es que no tengan buen rollo, es que creo que Lipovic no dice nada. Lo que pasa es que creo que Remco no le mola esto de tener otro candidato a nada absolutamente en este Tour de Francia. Lo dijo Lefebvre el otro día en su columna, a Remco no se le pasa por la cabeza un coliderazgo. Creo que las declaraciones posteriores a la etapa del Tourmalet, donde decía que él había tirado de Lipovic 30 kilómetros en la Volta a Cataluña y que Lipovic no le hizo ni un relevo de 1 kilómetro, escenifican claramente eso. Remco al día siguiente desvió la atención, miró hacia otro lado, pero me parece a mí que Remco no... Eso de la jerarquía compartida no lo acaba de ver. Para mí, Lipovic es mejor ciclista para un Tour de Francia o aspirar al podium que Remco. Remco va a salir muy fortalecido de la crono, es cierto. Creo que eso es evidente, pero yo creo que los grandes puertos... Y quedan muchos grandes puertos, el fin de semana especialmente. Tengo ciertas dudas de que pueda, ¿no? Estar a ese nivel, aguantando también al P10, etcétera. No sé, tengo serias dudas. La calor, la deshidratación que está atacando al Tour de Francia, y una declaración impactante de Jonas Rickaert, el ciclista de Alpecin, que explicaba el otro día que por etapa están perdiendo 4,5 kilos cuando están rodando a estos 37-38 grados. Es una barbaridad. Las declaraciones de Rickaert, que dice que después se recupera, pero que pierden eso durante la etapa. Deshidratación... Eso es una mala señal. Eso quiere decir que no se están hidratando correctamente. Bueno, en fin, no lo hemos puesto en el bloque de fichajes, pues es un ciclista más joven, pero se confirma que el joven colombiano de 19 años, Juan Diego Quintero, se va a Netcompany. Así lo ha confirmado Daniel Benson, y por lo tanto ciclista que ficha Netcompany. Otro colombiano que se junta a Egan Bernal, a Brandon Rivera, y a partir de aquí a Harold Tejada, que ya es un secreto a voces que sabe todo el mundo que se va a Netcompany la próxima temporada. Nacho Lavarga explicaba esta semana en Marca que Caja Rural no tiene motivos para temer que le virlen a Utruba, que lo tienen bien cerrado hasta 2027. Está bien esto, pero Balderston también tenía contrato y se va a UAE. Quiero decir que hoy en día lo de los contratos ya no es muy definitivo. Prudhomme ha vuelto a hablar de... esto está empezando a hacerse importante, la discusión entre los límites o salarios o presupuestos. La Unión Ciclista Internacional está presionando mucho para que se empiece a aplicar los límites presupuestarios para que no haya, ¿no?, equipos que estén muy por encima. Y ahora ha sido Christian Prudhomme, el director del Tour, que ha declarado a The Athletic que está a favor de establecer un tope salarial para los equipos ciclistas con el fin de fomentar una competencia real en el pelotón, al estilo NFL, al estilo NBA.
y veríamos que si se hace o no, ¿no? Decía Proudhon que existe en el rugby francés. De hecho, hay conversaciones en curso con la UCI, los ciclistas, los equipos, y decían ellos también, ¿no? Con el Tour de Francia. Al ejemplo que trae a colación la Liga Francesa de Rugby, el top 14 impone un tope de 10,7 millones de euros que se va a repartir entre más de 30 jugadores, con cierto margen para ajustes en cuanto a primas y condición. No sé si, en este caso, sería ese el límite. Está claro que el mejor pagado es Pogačar. Algunos hablan de 10 millones, otros de 8, otros de 12, lo que cobra. Está claro que hay otros ciclistas entre 2 y 6 y después está el resto. Es evidente que UAE cada vez tiene más control, más fuerza, y que esto no se trata tampoco de una simple cuestión fácil de resolver, pues un tope salarial podría ahuyentar también a nuevas inversiones y sponsors. Entonces hay que encontrar un equilibrio entre todo ello, ¿no? Veremos. Bueno, la salida en Eslovenia del Tour del 2029, que se da por hecho, se ha complicado. Lo publicaban en Eslovenia esta semana. Decían que Berlín se ha metido por el medio. Los alemanes parece que han presentado una candidatura importante. Parecía que iban en 2030, pero parece que se podría avanzar a 2029 porque se va a cumplir 40 años de la caída del muro de Berlín. Entonces, a partir de aquí, pues evidentemente parece que quieren el Tour de Francia, que salga desde ahí para conmemorar esto, y ASO pues parece que está ahora más por la labor de que lo de Eslovenia, que un poco era el homenaje también a Tadej Pogačar y que en Eslovenia estaban tan contentos, se iría un poco al 2030. Entendemos que Pogačar va a seguir entre nosotros, ¿no? En la vida, en el mundo sí, ¿me entendedme? Me refiero más a que va a seguir entre nosotros corriendo el Tour de Francia, o no, porque ya sabéis que hay gente que opina que en el 2028, después de los Juegos Olímpicos, se acabó. Y hoy hace 10 años de la mítica subida de Chris Froome en el Mont Ventoux corriendo. Hay unas declaraciones muy chulas suyas hoy en Newsblad que dice que no necesitó pensarlo ni 5 segundos, que vio la bici que estaba rota y dice, bueno, yo me voy para arriba y a tomar por saco. En 2016 en el Mont Ventoux, momento mítico de Chris Froome ya retirado, como el otro día repasábamos con el bueno de Samuel Sánchez. Bueno, ¿qué me queda por aquí? Bueno, que Carlos Rodríguez ha rozado el podium en el Tour de Austria, no está nada mal. La verdad es que viendo cómo ha rodado en el Tour de Austria, me pregunto, y viendo el primer bloque que ha hecho Netcompany Ineos, que es muy malo, si no les hubiera venido mejor que estuviera en el Tour de Francia. Ha terminado a 1.47 de Mulsberger, otro que no entiendo cómo no está en el Tour de Francia. Bueno, sí lo entiendo porque ficha por Lidl Trek y lo han dejado fuera por ello, creo. Pero hubiera venido muy bien para acompañar al bueno de Paul Seixas. Pero bueno, muy bien Carlos Rodríguez, sin contratiempos físicos, algo que hace apenas unos meses era la principal preocupación en el seno del Netcompany. Lo ha hecho bien, por lo tanto nos alegramos mucho. Es verdad que ha cedido ante Vermaeke, ¿no? Que es un hombre de la confianza de Emirates. Se ha dejado tiempo con Bauke Mollema, que tiene 39 añazos y sigue dando guerra. Todo esto está claro, pero prefiero ver la situación más positiva, ¿no? De que realmente pues va mejorando y va entrando en carrera. Está lejos de su nivel, pero bueno, vamos a esperar, ¿no? Vamos a intentar que Carlos vuelva a ese nivel, ¿no? Y pueda estar entre los mejores. Se está disputando el Tour Junior, que se dice, el AIM-Bugy Valromey Tour, que el otro día ya con Samu hablábamos en el programa del viernes porque está ahí la MMR Academy con Benjamín Noval triunfando. De momento, es verdad que iba muy bien Benjamín Noval, pero ayer hubo un problema para él y Aitor Martínez, que es otra joven promesa del ciclismo español, pues consiguió una gran victoria por delante de Van Kerkhoff, atención el nombre, Van Kerkhoff, creo que lo he dicho bien, y se pone como líder de esta prueba. Me parece que es muy interesante este ciclista también español, que Benjamín un poco lo ocupa todo, ¿no? Pero que Aitor Martínez tiene 17 años, que corre en el Sama Rinca Il Pirata, y veremos dónde está el año que viene, ¿no? Estaba en el Polti Visit Malta Junior el año pasado y ha explotado fuerte, ¿eh? En los nacionales españoles de España ya fue séptimo, creo, sí, séptimo fue, que ahí ganó evidentemente Benjamín Noval, pero bueno, que está bien que también, aparte de Noval, pues esta generación nos da otros nombres a seguir en el ciclismo español muy importantes. Bueno, va, no me enrollo más, seguimos, que tenemos muchísimas cosas a comentar aún en este lunes en Escapa Podcast. Arranca el ritual Hey Joe, la sección de Escapa Podcast junto a Hey Joe, marca especializada en cuidado masculino, barbería, barba, cabello y afeitado.
Consejos rápidos para ciclistas que también quieren cuidarse fuera de la bici. La barba o el bigote no son solo una cuestión estética, también forma parte de la identidad de cada ciclista dentro y fuera de la bici. Pero mantener ese estilo no siempre es fácil cuando entrenas a diario, sudas, llevas casco y estás expuesto a cambios constantes de clima. El Hey Joe Beard Balm ayuda precisamente a eso, hidrata, suaviza y además da un punto de control para que la barba mantenga forma sin verse rígida o artificial. Es ese equilibrio entre ir natural, pero cuidado. Una forma de mantener tu imagen sin renunciar a la comodidad. En heyjoe.es tienes toda la gama Hey Joe con un 15% de descuento usando el código ESCAPA y envío gratis en pedidos superiores a 20 euros. Esto ha sido el ritual Hey Joe con Hey Joe. Cuidado masculino, barba, cabello afeitado y estilo para hombres que no paran. Abrimos ahora Combustible Ciclista by Mega Row Bar, la sección de Escapa Podcast dedicada a la nutrición y suplementación para rendir mejor sobre la bici con Paolo Tonarini. Combustible Ciclista con los amigos de Mega Raw Bar, la mejor marca de nutrición deportiva para ciclistas. Está triunfando la marca, es una auténtica maravilla. Muchos nos lo estáis diciendo, que habéis encontrado por fin una marca de suplementación deportiva que os sienta bien, que no os da sorpresas, y detrás de todo ello, con esta sección magnífica que hacemos todos los lunes, está Paolo Tonarini, al que ya saludo aquí en el podcast, en Escapa Podcast, en pleno Tour de Francia. Paolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy bien, Joan, muy bien. Bueno, estás siguiendo el Tour, me imagino, estás atento, cada día a las etapas. Indiferita, siempre en retraso, porque con la producción y con todo vamos un poco así a nuestra bola, pero sí. Es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay. Bueno, así me gusta, que lo disfrutes en cualquier caso. Bueno, primer tema de hoy muy interesante. Bueno, el tema de hoy básicamente muy interesante. Hay ciclistas que entrenan muy bien, que descansan aparentemente bien y sin embargo empiezan a perder rendimiento, recuperan peor, sienten que las piernas no responden. Muchas veces se habla rápidamente de falta de hierro, pero detrás hay conceptos como la ferritina, la hemoglobina, la hepcidina, que conviene entender muy bien. Con Paolo hoy lo vamos a intentar bajar un poco a la tierra y también al mundo de la suplementación en la nutrición deportiva para ver cómo os puede ayudar a vosotros como ciclistas. ¿Qué diferencia hay entre hierro, ferritina y hemoglobina, Paolo? Bueno, aquí yo hago siempre el ejemplo de los carbohidratos, en el sentido que la ferritina, por ejemplo, es nuestra reserva de hierro del cuerpo, como el glucógeno para el hígado, para decir. Vale. Entonces es algo que sólidamente pasa un poco así en segundo plano, pero a veces es lo más, ¿cómo decir? Importante de vigilar. Vale. Y después hay la hemoglobina, que en vez es una proteína que prácticamente es dentro los glóbulos rojos y es la que utiliza el hierro para transportar oxígeno a los músculos. Ajá, vale. Y estas son dos, la parte importante para los deportistas, porque sin hierro no hay oxígeno y no hay rendimiento. Muy interesante. Esto es básico, de hecho, sí. Cuando estás encima de la bici. ¿Puede un ciclista tener la hemoglobina normal y rendir peor por tener bajos los depósitos de hierro? Claro, esto es lo que, estaba un poco diciendo antes. Aquí hay que vigilar muy bien el tema de la ferritina, porque yo puedo hacer una analítica y la hemoglobina me sale bien, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Si los depósitos están vacíos, claro, el cuerpo empieza a distribuir el hierro en la parte más importante. Y la hemoglobina, cuando empieza a no tener este hierro a disposición para transportar a los músculos, es cuando empieza a tener los problemas. Entonces, me pueden decir, no, tú estás bien, pero al final el rendimiento es bajo. Vale. Y esto es porque es la ferritina. Vale, pero ¿qué síntomas? Que al final todo se define con síntomas, Paolo, ¿no? ¿Qué síntomas pueden hacer sospechar de una deficiencia de hierro en un ciclista? Aquí es muy difícil. Yo siempre, mi hijo también cuando competía, todo, claro, lo mejor es la analítica, porque
¿qué pasa? Cuando tú tienes déficit de hierro, los síntomas más o menos son como, te puedo decir, puede ser sobreentrenamiento, por ejemplo, o falta de alimentación. O sea, entonces tiene fatiga muscular, descansa mal, la recuperación es lenta y entonces son todas cosas que después se pueden, ¿cómo decir?, imputar a muchísimas cosas. Entonces, lo único que podemos hacer para estar tranquilos es hacer una analítica y decir, oye, miramos los valores bien y desde ahí evaluamos lo que tenemos que hacer. Vale, porque es común, ¿no? Que ya no solo ciclistas, entiendo deportistas de resistencia tienen, bueno, más riesgo, ¿no? De sufrir problemas con el hierro. Es común. Sí, porque al final el hierro, ¿qué pasa? Nosotros con todos los deportes, el ciclismo menos, el ciclismo menos. Pero, por ejemplo, los deportes de resistencia o de ultra trail, que ahora se hacen muchísimos, claro, consumen glóbulos rojos porque tú con el impacto vas ¿cómo decir?, a romper estos glóbulos rojos que el cuerpo tiene que reconstruir. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, la carencia de hierro puede surgir. Vale. Entonces, ahí, claro, más impacto, más deportes duros uno hace, más probabilidad tiene de tener carencia de hierro. Vale. ¿Qué papel tiene el sudor, la inflamación, la dieta o también una baja disponibilidad energética? Todos estos papeles, ¿qué papel juegan, ¿no?, respecto al hierro, la ferritina, la epsidina y después, evidentemente, que esto afecta a las piernas, ¿no?, al fin y al cabo, encima de la bici? Te diría, el sudor, sí, algo se pierde de hierro, pero no es la parte más importante. Vale. Yo de todo esto, la inflamación, para mí, es la que puede tener más influencia, porque cuando tú tienes una inflamación muy alta, el hígado crea, se cerne una hormona que se llama epsidina. Vale. La epsidina, prácticamente, después de un entrenamiento fuerte, por ejemplo, que yo hago durante la semana, el cuerpo la genera y puede estar activa desde las 3 a las 6 horas. ¿Qué pasa? Que cuando esta hormona está en el cuerpo, va por el cuerpo, bloquea la absorción de hierro. Vale. Entonces, claro, esto también puede ser un motivo, porque hay gente que come o se suplementa con hierro. Ajá. Y eso también tenemos que estar, como decir, muy con cuidado de cuando lo hacemos por estas razones. O sea, después de la sesión, perdona que te corte, Paolo, no tendría quizá demasiado sentido suplementarse con hierro, ¿o sí? No, absolutamente. Tampoco, sí, después nunca. Después nunca, mejor a la mañana en ayuna, por ejemplo. Vale. Es importante esto, ¿eh? Eso es porque mucha gente lo confunde, ¿eh? El tema de la suplementación post, etcétera, y el papel que juega el hierro en nuestro rendimiento también. Más preguntas que tengo por aquí. El café, el calcio, alimentos que pueden reducir la absorción. Todos estos alimentos funcionan bien. O sea, es que no hablamos de un tema de falta, ¿no? Por lo que veo, incides mucho en el tema de la absorción más que la falta de hierro, ¿no? Claro, tú te puedes suplementar, pero por ejemplo, si tú te suplementas y bebes un café o bebes un té, los taninos prácticamente, ¿qué hacen? Secuestran el hierro. Entonces tú piensas que te estás suplementando, pero al cuerpo no llega nada, no lo está utilizando. Vale. Entonces, por ejemplo, café, té, nunca junto con el hierro. Y también todos los lácteos que contienen calcios. Entonces, un yogurt, por ejemplo, rico en calcio. ¿Qué pasa? Que el hierro compite con el calcio en la absorción intestinal. Entonces, esto también puede reducir la absorción del hierro. Lo único que puede ayudar muy bien la absorción del hierro es la vitamina C. Entonces, te comes un kiwi o una naranja, mentre que tú te tomas un suplemento de hierro, esto ayuda a absorberlo a la mayor cantidad posible.
Vale, importante, Paolo, esta pregunta. Y esto a mucha gente le va a interesar. Es un tema muy interesante el que estamos tratando en la sección. ¿Qué valores hay que revisar en la analítica, en una analítica completa, se entiende, para detectarlo? Bueno, primero, como decía antes, la ferritina. La ferritina es la parte más importante. Después hay, bueno, puede ser, ¿qué te puedo decir? Bueno, la hemoglobina, como antes, que eso siempre está, hematócrito, sí, pero te diría la ferritina. Ferritina, hemoglobina y hemacrótico son lo más importante que uno puede mirar Revisar, para ¿no? ver que los tanques de hierro sean llenos y Vale. qué cantidad también tiene que suplementar, porque eso Vale. también de la cantidad, el hierro en grande cantidad es tóxico, entonces tenemos que estar con cuidado a cuánto tomamos y no puedes tomar por decir quiero probar si me siento mejor. No, Vale. yo siempre Sí, es y siempre esto, mejor saludar todo. no, y realmente hay mucha gente que lo hace. O sea, es que realmente es así. O sea, hay mucha gente que con el tema del Claro, hierro lo hace. sí, sí, hay mucho, por ejemplo, yo digo siempre, el magnesio uno se lo puede suplementar de cualquier Eh, forma como quiere, porque mm, el cuerpo cuando llega a un límite alto, mm, eh, te lo hace notar, porque claro, si tú te pasas con el magnesio, seguramente te vas al baño directo. claro, claro. Es muy fácil. Es fácil de Entonces, detectar, no tiene claro, dudas. hay Sí, una sí. cantidad límite que el cuerpo no puede tolerar Mm, y se la saca directamente, claro. pero hay otras cosas como por ejemplo el hierro que hay que estar con cuidado. Claro, claro. Bueno, ya sabemos entonces que si la analítica dice que hay esa deficiencia, ya Paolo ha explicado los valores, entramos en el momento de la suplementación. A partir de aquí, ¿qué puede aportar un producto como, por ejemplo, el recovery de Mega Raw Bar, ¿no? Cuando el ciclista está acumulando fatiga y ha detectado, en este caso, pues esa falta de hierro, etcétera. ¿El recovery, por ejemplo, va bien en ese sentido, Paolo? Sí, el recovery va bien. Yo siempre en todas las formulaciones que hago, por ejemplo, Mm, intento poner lo que son los minerales básicos, entonces vale. calcio, vitamina C, Ujú, todo lo que puede ayudar, potasio ujú. muchísimo para la recuperación. Lo que estoy con cuidado, obviamente, es hierro, vitamina D, todo esto tiene que ser supervisado después de una analítica, siempre. Vale, siempre. Vale. Sí. ¿Y barritas proteicas pueden ir bien también? Las de Mega Raw Bar con los números, como siempre explicamos, etcétera. Sí, también, porque al final todos estos productos y las proteínas también Mm, que llevan ayudan también a una recuperación más fácil, más rápida, que es lo que buscamos con estos tipos de vale. productos. ¿Algún producto más de Mega Raw Bar que quieras recomendar para quien vaya justito en este sentido a nivel de hierro, que ya esté comprobado cuándo tomarlo, cómo tomarlo, para que el oyente lo tenga claro? Tenemos productos, por ejemplo, como la proteína, que son más bajas en carbohidratos, que Vale. es así que se pueden tomar y, por ejemplo, no tienen ningún tipo de contraindicación si uno lo va a tomar con suplemento de hierro, por ejemplo. Vale, perfecto. Pues queda apuntado. Vale, antes de acabar, toca hacer una consulta de oyentes, que además en los últimos programas hemos estado un poco ahí justitos de tiempo y no hemos podido, y teníamos acumuladas, por ejemplo, una de Marcos, de Valencia, que decía que sale en bicicleta de carretera unos 4 días a la semana. Entre semana hago sesiones de 1 hora y media después del trabajo y los domingos suelo hacer rutas de 4 o 5 horas. Mi duda es sobre los suplementos de recuperación. Cuando llego de las rutas largas, intento tomar algo nada más terminar, pero muchas veces después ya hago una comida completa. ¿Tiene sentido tomar suplementación igualmente si voy a comer bien en menos de 1 hora, Paolo? ¿En qué casos es realmente necesaria y en cuáles podría prescindir de ella? Gracias y un saludo. Paolo, Marcos de Valencia. Bueno, si por ejemplo la recuperación el domingo después de 5 horas, dependiendo de la intensidad, claro, puede ser que consumas alrededor de 3.000, entre 3.000 y 5.000 calorías. Ujú. Entonces ahí para mí podría ser interesante tener una recuperación al acabar, ducharse, prepararse, después ir a la comida, porque lo que hemos gastado seguramente en una comida no lo vamos a recuperar.
Y entonces, en este caso sí que podría ser algo interesante. Si en vez es algo mucho más soft, mucho más tranquilo y dentro de una hora va a ser una comida bastante importante, podría ser que con esto ya sería suficiente dependiendo de la comida, porque si es una comida donde hay carbohidratos, proteínas, grasa, que es bastante completa, sí. Si es una comida, por ejemplo, solo de carne torrada, por ejemplo, a lo mejor la recuperación la tengo que cuidar un poquito más. Vale. Esto es una duda muy típica, Paolo, esta que hemos resuelto hoy en la sección de este oyente, sobre si ya como, no me suplemento, ya he entrenado, ¿no? Yo creo que esto mucha gente le pasa, ¿no? ¿Cuándo utilizar o no la suplementación o cuándo es necesario o no la suplementación, verdad? Mucha gente te lo debe preguntar esto. Sí, no, eso yo digo siempre que es tanto importante cuanto desconocido, en el sentido que a veces yo veo gente que termina, se hace el batido proteico, que es solo proteína, y claro, los carbohidratos, ¿dónde están? Nosotros vivimos, porque ahora parece que los carbohidratos son los peores. Sí, hay una locura con este tema de los carbohidratos horrible. Claro, pero nosotros vivimos también de carbohidratos. Y por supuesto. Para que la proteína se puedan absorber y el cuerpo tiene que funcionar bien. Para funcionar bien, principalmente yo si tengo que priorizo el carbohidrato, no la proteína. La proteína estoy a tiempo, tengo otras 4 o 5 horas para comérmela después de un entreno fuerte. La ventana está abierta, digamos, ¿no? Sí. Antes era más estricta. Antes parecía que si no al acabar te ponía algo en la boca, lo recuperabas. Ahora hemos visto que ya hay 6, 7 horas y todavía el cuerpo recupera súper bien. Cierto. Paolo, la semana que viene más y mejor. Un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Bien. Muchas gracias a todos. Adiós. Esto ha sido Combustible Ciclista by Mega Row Bar. Nutrición y energía para ciclistas con Paolo Tonarini. Participa en nuestra comunidad, busca Bici Escapa Podcast en Telegram y comenta con nosotros la actualidad, etapas, competiciones y participa en el sorteo de regalos. Bici Escapa Podcast, ahora en Telegram. Bueno, vamos a relajarnos un poquito en esta jornada de descanso. Yo antes llegaba a las jornadas de descanso y bueno, llegaba tranquilo, Este año llego a la jornada de descanso reventado. Claro, porque en Tour en Cope es otro nivel. Yo antes subía el Tourmalet y ahora hago un encadenado de 5 puertos y me hago las etapas pirenaicas de la Hipo de Indurain, de los Pirineos. Alberto Arauz, crack, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Joan? Muy buenas. Tú también necesitabas el día de descanso como los ciclistas, ¿eh? Vaya ritmo, macho, de antena. Esto ya ahora ya se puede decir también en antena. El mayor ritmo radiofónico que he conocido en todos estos años, y llevo ya unos cuantos años en la radio, sin duda es el de Tiempo de Juego y la COPE con una retransmisión del Tour de Francia durante 3 horas. Sin lugar a dudas, no creo que haya nada con más ritmo, Alberto, radiofónico, de que lo que hacemos, sinceramente, ¿eh? Pero y lo bien que te has adaptado, y lo pronto que formas parte ya del engranaje de esta máquina perfectamente engrasada. Un sueño. La verdad es que si alguno de los oyentes que hay por aquí, yo les recomiendo que se pase alguna vez por la COPE entre semana de 4 a 6 de la tarde y los fines de semana de 3 a 6, porque de verdad, y lo hemos hablado fuera de antena, está feo halagarse a uno mismo, pero yo creo que el producto que hacemos con Eric Frade a la cabeza y con Quique Iglesias en Francia merece mucho la pena. Así que si alguno no lo ha hecho aún, que lo pruebe porque mola bastante. Los más fieles a Escapa ya han pasado y han dado su veredicto en el grupo de Telegram, ya han estado por ahí, y muchos silenciosos, como siempre digo, que hay mucho oyente que no se manifiesta y que está ahí, ¿no? Y realmente sí es un gran producto, yo no puedo decir lo contrario, es una pasada de producto, y para mí vivir ciclismo en directo después de tantos años, ¿no? Haciéndolo aquí con Escapa, bueno, pues es un placer, es que es un gozo, es que sinceramente lo haría gratis. O sea, al final esto, claro. Alberto, no os lo dije, pero ahora ya os lo puedo decir. Lo harías gratis, ¿verdad? Lo haría gratis. No, pero realmente. Y es que lo pasamos muy bien. Yo creo que ahí se conjugan muchas cosas.
tenemos a un ganador del Tour de Francia como es Óscar Pereiro, sí. que además es Buen tipo. muy fresco hablando. Luego Luis Pasamontes, que es quizá una figura más conservadora, más reivindicativa, más defensor del ciclismo. Tú y yo que somos dos apasionados del ciclismo. Quique Iglesias, que es el mejor entrevistador que yo he Qué bien visto se en mi mueve, vida. ¿eh? Ayer Se dio mueve un de clinic, maravilla. Joder, qué pasada. Tremendo. Y no sé si te acuerdas, en la previa que hicimos en Sí, Copedaleando brutal. del Tour, fue encadenando un ciclista tras otro, entrevista con una naturalidad tremenda, pues bueno, y luego Eri Frade, que es un genio de la narración y el que El realmente le mete ritmo. ese ritmo a las retransmisiones, pues bueno, yo creo que vamos a dejar de elogiarnos tanto, pero yo creo que es un producto que merece mucho la pena y que el que se asome por ahí, yo creo que va a pasar un buen rato. Sin duda, aficionados al ciclismo, ¿no? Y al final, bueno, es un poco, a ver, la gente que escucha Escapa Podcast, muchas tertulias, con Eri, contigo, conmigo, o sea, un poco es la estructura, o sea, al final es verdad que aquí que no se ha pasado nunca, aunque ya le invitaremos también por Escapa, ¿no? Aquí ha estado Pereiro, aquí ha estado Luis Pasamontes, quiero decir que la gente que nunca lo haya escuchado, pues no le va a sorprender las voces que, ¿no? Porque realmente, pues Claro. si han estado en Escapa todos, menos Quique, que lo tenemos que invitar y a ver si quiere también ser tertuliano a partir de cuando acabe la vuelta, por ejemplo, ¿no? Que tiene mucho lío, pero a ver si lo fichamos también, Alberto, ¿eh? Como tertuliano a Quique Iglesias. Sería un fichajazo, porque Quique Claro. es diferente, es Sí. sorprendente, bastante gracioso, es nieto de Paco Martínez Soria, que le sonará a todo el mundo, viene de familia de actores y humoristas y ya lo has escuchado cómo suelta chistes en las retransmisiones y Total. si se pasa por aquí seguro que a la gente también le va a gustar. Sí, yo ayer tenía un chiste preparado, pero no me atreví, debo confesar que lo tenía ya, o sea, cuando yo creo que hubo un silencio ahí como diciendo, Eri estaba ahí como diciendo, alguien más va a entrar con algún chiste más y yo dije, lo suelto, no lo suelto, digo, demasiado bestia, digo, no lo sueltes, digo, céntrate, que si no... Ya llegará su momento, Ya llegará el momento. Bueno, a ver, evidentemente, Tour en Cope nos lo estamos pasando de maravilla, pero aquí en Escapa Podcast, jornada de descanso, estamos para analizar con Alberto hoy un poquito todo lo que ha dado de sí este primer bloque del Tour, donde evidentemente Tadej Pogačar es el gran protagonista, con esa etapa impresionante, ¿no? Con el Tourmalet abriendo mucho más hueco, yo creo que el que todo el mundo pensaba, pero aquí la gran pregunta, Alberto, es la que se hace todo el mundo, ¿no? ¿Hay Tour o no hay Tour de Francia? O sea, realmente nunca Pogačar había sacado tanto tiempo a Vingegaard, jamás en una etapa. Y las otras veces, pues bueno, estábamos más expectantes, más igualdad, etcétera, ¿no? Es que esta ventaja es muy amplia, pero hay quien piensa, oye, el Tour es muy largo, puede pasar cualquier cosa, Vingegaard es muy bueno, ¿puede hacer alguna cosa respecto a este extraterrestre o tiramos la toalla ya y contemplamos la victoria, el quinto de Pogačar? Yo sinceramente creo que tenemos que tirar la toalla y a excepción, y mira que nosotros somos los primeros interesados en vender un poco el producto y en vender que pueda haber emoción. Yo creo que por la victoria no va a haber incertidumbre, salvo, por supuesto, que es una cosa que nosotros no podemos ni prever ni controlar, salvo que le pase algo extradeportivo a Pogačar. Bueno, no extradeportivo, salvo que se caiga, básicamente, o salvo que enferme. Si no se cae y si no enferma, yo creo que Pogačar viaja en otra dimensión absolutamente diferente al resto. Y además, por si esto fuera poco, estoy viendo al Pogačar más alegre, más dicharachero y más feliz de los últimos tiempos, que el año pasado nos asustamos bastante, yo el primero, porque yo quiero que la carrera de Pogačar dure mucho, quiero ser testigo del mejor deportista, del mejor ciclista de todos los tiempos. Y el año pasado yo creo que a todos nos entraron bastantes dudas, luego supimos un poco el porqué con esos problemas físicos, creo que fueron en la rodilla, que él quiso ocultar, obviamente y lógicamente, porque si no era dar pistas a sus enemigos, pero estoy viendo a un Pogačar tan feliz que es que me imagino que puede batir récords de diferencia sobre el segundo y que puede hacer verdaderas salvajadas. Y por contra, hablábamos de un Vingegaard que llegaba mejor que nunca, había hecho un giro extraordinario, alardeaba de tener los mejores datos, números y parámetros con los que había llegado nunca al Tour de Francia, pero creo que el bofetón de realidad que se llevó el día del Tourmalet, a Vingegaard le va a costar mucho superarlo. Le va a costar mucho superarlo porque llegó a fantasear durante ese kilómetro y medio, que lo mantuvo a 8 o 10 segundos, pero una vez que coronó, se dio cuenta que
que es que Pogačar es mejor que él, Joan, es mejor ciclista que él. Hubo un momento en el que él ha sabido derrotarle, pero al igual que la progresión de Pogačar es exponencial, yo creo que Vingegaard ya ha llegado a su tope, es 2 años más mayor que Pogačar y no veo cómo le puede meter mano. Además, no tiene el equipo que podía tener, por ejemplo, en el año 2022 cuando lo destrona en el Galibier y en Granón. No veo cómo puede meterle mano ni Vingegaard ni nadie a Pogačar, así que creo, y repito, y me he extendido demasiado para decir que tiro la toalla y creo que tal vez Pogačar va a ganar ese Tour de Francia, salvo que le pase algo extraño. Es que lo más importante, lo que yo detecté el día del Tourmalet, y no sé si lo dije en la retransmisión, pero si no lo pensé, es que estaba muy solo Vingegaard como equipo. Lo vi muy aislado. Evidentemente UAE es un muy buen equipo, es un equipo de estrellas, estamos hablando de los Chicago Bulls, ¿no? Del ciclismo actual con Jordan, etcétera, pero es que claro, después a Red Bull se le ve más sólido como bloque, a Lidl Trek se le ve más sólido, incluso a Decathlon se le ve más sólido. En cambio a Visma está transmitiendo una sensación de que no puede, ¿no? Que Vingegaard está muy solo, que realmente, y lo ha hecho muy bien Visma estos últimos años, perdiendo fuerza económica, ellos han sabido posicionar, han ganado vueltas, han ganado giros, lo han hecho muy bien, pero claro, llegamos a este punto que aquí es la élite de la élite, donde están los mejores de los mejores, con todas las mejores estructuras a priori, la baja de Van Aert, que yo creo que les ha hecho mucho daño, ¿no? En un momento determinado para buscar tácticas, entrelazar Van Aert por delante, siempre era un juego muy interesante para Visma, ¿no? Ostras, claro, yo creo que esto es un factor que para él yo puedo llegar a pensar que este Tour le pueda hacer replantear a Vingegaard continuar o no en Visma, porque se había hablado de 1X que estaban dispuestos, ¿no?, a hacer una oferta muy importante por él, como buen danés que es y tal, y él decía, no hay nada, tal, pero claro, después de este Tour de Francia, si esto sigue este camino, ¿no?, yo creo que Vingegaard puede llegar a pensar, bueno, es que si Visma no tiene el segundo patrocinador y aquí me traen un segundo espada de primer nivel y me fichan, yo qué sé, pues me lo invento, a un Tobias Hallan Johannesen, ¿no?, por ejemplo, que es un buen escalador, a un, no sé, es de este nivel, ya nos entendemos, pues el ciclista yo creo que se puede encontrar muy solo ante la bestia Pogačar y después que todo el mundo espera que Vingegaard sea el enemigo o el rival, mejor dicho, de Tadej Pogačar. Y eso es muchísima presión. Estamos hablando del mejor de la historia. Es que, claro, no sé. Yo creo que puede cambiar. Este Tour puede ser determinante para el futuro de Vingegaard en Visma. Creo, Alberto? Sí, estoy de acuerdo y sobre todo es que los 3 encargados de estar con él en la alta montaña son Sepp Kuss, Pagansoli y Jorgenson. Y Pagansoli y Jorgenson han llegado fatal de forma, pero muy mal, peor de lo que nadie podía esperar. Y Sepp Kuss, pues sí, es un seguro de vida, parece que está volviendo a tener esa regularidad que quizá después de ganar la Vuelta a España había perdido, pero tienes a un tío. Y en cambio ves el UAE de Pogačar y ves que tiene una estructura súper bien armada, que todos llegan en su mejor momento, que encima tiene a Isaac del Toro, que puede estar casi a su nivel, incluso al nivel de Jonas Vingegaard, y es un poco descorazonador y que ves que el equipo va perdiendo potencial año tras año. Siguen a la espera de que llegue ese patrocinador que pueda salvar un poco a la estructura, pero de momento no llegan. Y es verdad que han hecho las cosas muy bien, que han ganado, pues eso, han ganado con Sepp Kuss la Vuelta a España, con Roglic han ganado la Vuelta y el Giro, con Vingegaard han ganado las 3 grandes. Y con Simon Yates el Giro del año pasado. Quiero decir que tampoco podemos pintar un panorama tan catastrofista con un equipo que este año también ha ganado la Paris-Roubaix con Wout van Aert, quiero decir, pero sí que es verdad que a pesar de que empezó de manera inmejorable ganando la cronoescalada de Barcelona, lo que hemos visto después no es muy alentador. Dicho esto, yo creo que ni con el mejor equipo del mundo le puedes meter mano a Pogačar. No puedes, porque él te va a igualar el potencial como equipo o va a estar muy cerca y luego te va a rematar de todas las maneras. Si es que da igual, si es que Pogačar, si necesita por circunstancias de carrera atacarte otra vez a 60 de meta, te va a atacar y te va a ganar igual, con lo cual, no sé, yo creo que sí, que Vingegaard puede pensar en ir a otro sitio y tener aires renovados y un poquito cambiar de mentalidad, puede ser, pero creo que aún así va a seguir perdiendo con Pogačar, va a seguir perdiendo porque
porque no está a su nivel. Joan no está a su nivel. El único que le puede... Sí, perdona, Alberto, acaba. No, Sí. que va a poder contar toda la vida que derrotó a Pogačar en 2 Tours de Francia y además Totalmente. lo hizo de manera Es rotunda. la leche. Y, claro, eso le da un mérito increíble, pero yo creo que esa época ya pasó. Pogačar ha crecido, él se ha estancado y creo que hay que a veces asumir la realidad. Aquí el único que puede, yo creo, derrotar a Pogačar en esto... otra cosa es, insisto, las circunstancias de la carrera, que Pogačar puede tener un mal día, una situación y tal, pero en condiciones normales yo creo que el único es Seixas. El único que puede crecer a ese nivel es él. El resto, Evenepoel... que estará en su tope o podrá crecer un poquito más a nivel de números el próximo año, pero estará en un límite ya parecido. Del Toro, yo creo que es el otro, pero mientras esté en el equipo es imposible. O sea, entonces, Ayuso no creo nunca que llegue al nivel de derrotar a Tadej Pogačar. Me sorprendería, ¿verdad que no? Entonces, el único es Seixas, el único que parece que puede algún día llegar a derrotarlo en carrera, ¿no? Claro, estamos hablando de este Pogačar, ¿no? Quizás dentro de 6 años Pogačar por edad baja un poco el nivel, entonces ya todo se equilibra, pero no creo que esté dentro de 6 años. Pero bueno, entonces la sensación es esa, claro. Después hay otro tema, que es el equipo UAE, cómo está corriendo y cómo está avasallando a todos los niveles la carrera. O sea, una etapa como ayer, que en la previa lo decíamos, o en la etapa lo decíamos, bueno, hoy para la fuga, todos muy contentos, la fuga va a ser chula, tal, no sé qué, no sé cuántos, y de primeras tú y yo somos los primeros en detectar que este loco seguramente ya se la ha metido entre ceja y ceja, porque lo hemos visto, lo vimos durante todo el año y lo hemos visto muchas veces. Claro, hemos visto que cuando le da el día, le da, y puede ser que quiera ganar en Usel porque hay 4 cotas que son duras en un momento determinado. Claro, es que es eso, y ayer yo creo que lo que pasó es eso. Y yo, la verdad, y con las horas lo he ido reflexionando, Alberto, está en su derecho de hacer lo que quiera y hoy es deportivo. Para mí es una pasada incluso que haya un ciclista tan ambicioso que en una etapa como la de ayer diga, oye, pues voy a por la etapa porque me apetece y porque después en UAE buscan todas las excusas que buscan y las declaraciones, uno dice una cosa, otro dice otro y tal, pero yo creo que ayer iban a por la etapa y querían porque son ambiciosos, son los mejores y Machín también le mola y Pogačar compra lo de ser el mejor de la historia, por mucho que a veces pues despiste, le encantan los récords, le encanta superarse y el resto pues lo que tienen que hacer es ponerse las pilas. Es que yo no veo otra historia, sinceramente. Totalmente. Dicho esto, ayer me pareció bastante ridículo lo que hicieron al final de la etapa. Es decir, le hicieron a Tim Wellens pegarse un calentón de 80-90 kilómetros tirando, luego colaboró un poquito Vermes y demás. Claro. Y luego hay que rematar. Claro, estoy de acuerdo. Este no es el UAE. Si ya, la manía ya te la van a coger igual, porque ayer yo creo que sale todo el pelotón despotricando, sale hoy José Joaquín Rojas en el micrófono de Quique Iglesias diciendo que es incomprensible, Pablo Castrillo igual. Quiero decir, la manía ya te la van a coger porque hiciste que una escapada de mucha calidad, que en teoría iba a poder gozar de minutos para jugarse la etapa, les llevaste con el agua al cuello y estuviste a punto de impedir que ganaran, porque nuestros oyentes pueden recordar que Pipo Gana llegó a 6 o 7 segundos del ganador de la etapa, pero ya que te pegas esa panzada, remacha. A mí lo de que el UAE sea muy ambicioso y que la gente lo critique, eso no lo entiendo, no lo puedo entender, porque, oye, es que para mí lo que sería una falta de respeto es, teniendo un potencial enorme, no utilizarlo y ir regalando carreras. Venga, hoy le dejo ganar a este, hoy le dejo ganar al otro. Eso para mí no es el deporte, lo que yo concibo como deporte. Hubo un caballero, que fue Miguel Indurain, que en los años 90 pues regalaba etapas a los rivales por su forma de ser, y yo creo que eso ha hecho confundir un poco lo que debe ser el ciclismo. Como la impronta de Indurain es tan potente y su sombra es tan alargada, yo también, yo cuando ganaba Indurain era pequeño y yo también creía que eso era lo normal, pero con el tiempo me he dado cuenta de que oye, ostras, hay una anécdota buenísima en esta línea, que es Lance Armstrong, cuando Armstrong, a veces cuando sacas el nombre de Armstrong hay quien, oye, tranquilos, Armstrong sabemos toda su historia, pero estaba ahí, entonces no podemos borrarlo, ¿vale? Entonces él estaba ahí, estaba en un Mont Ventoux, estaba en un Tourmalet, estaba ahí, ¿vale? Entonces no lo digo porque la gente a veces, oye,
tenemos que empezar a normalizar, poder hablar de Armstrong y a la vez aceptar que se había dopado y que está bien sancionado. Y son sí, total, pero Armstrong existió y lo vimos todos. Sí. No pasa, se le puede llamar tramposo, pero también hablar de él. Sí. Exacto. Entonces, hay una anécdota muy buena que él dice, esto me pareció brillante, que el día que dejó en el Mont Ventoux ganar a Pantani, lo recordarás bien, ¿no? Que Pantani se había quedado y vino desde atrás, ¿no? Ataca, Armstrong le deja ir y Armstrong después pega un hachazo brutal que se quedaron detrás Eras, Belloc y compañía, ¿no? Sí. Entonces, él lo deja ganar un poco por este tema, ¿no? Sí, y Armstrong explicó que al día siguiente le llama Eddie Merckx por teléfono y le dice que sea la última vez que en el Mont Ventoux dejas ganar a un rival directo como Pantani. Pero a ti, ¿qué te pasa? Y que Armstrong se quedó como diciendo, hostia, y Armstrong, con el carácter que tenía Armstrong, ¿no? Este tío de Divers, el mejor de la historia, me está llamando y me está pegando una bronca por esto. Tremenda. ¿No? Y al primero que no le hizo ni puñetera gracia eso que pasó, Joan, fue a Marco Pantani, que luego al día siguiente o 2 etapas después le ataca de verdad, le suelta y gana. Y ahí fue. Yo no necesito las migajas ni la concepción de nadie. Yo creo que entre los grandes campeones casi es más ofensivo que te dejen ganar que te derroten. Quiero decir, y a Pantani me consta, porque él lo dijo, que no le había hecho ni puñetera gracia que le hubiera dejado ganar aquel día en el Mont Ventoux. Y es que no me acuerdo. La cara de Vingegaard el otro día cuando llega y Pogačar le da la mano, ese momento, Vingegaard, que siempre han sido muy caballerosos entre los dos y tienen una relación cordial, Vingegaard en ese momento no quiere ver a Pogačar. No, estaba para pocas manos y menos para la mano de Pogačar, que le había dado muy fuerte en los morros. Y yo, de hecho, creo que el hundimiento de Vingegaard y le honra lo que hizo. Yo creo que en ese momento, en el momento en que ataca a Pogačar y lo tiene ahí a 10 segundos, yo creo que tira de orgullo, pero acaba vaciándose. Y hay un momento en el que le empiezan a caer los segundos uno detrás de otro. Él se empieza a echar agua por encima, hace su clásico gesto de mirar para atrás y yo creo que ahí Vingegaard, bueno, ya vimos que entró en la línea de meta sin poder pedalear, porque para mí luego comete un error táctico que le deben decir desde el coche, que me gusta que lo cometa. Quiero decir, Joan, yo critiqué a Del Toro, no es la misma circunstancia, pero yo critiqué a Del Toro por no morir como un campeón en la Finestre cuando pierde el Giro. Ya sé que hay que hacer 1000 matices y hay 1000 cosas distintas, pero para mí Vingegaard el otro día, para sacar 20 segundos al grupo de Benepul, se pegó una panzada, no solo física, sino psicológica tremenda, que si hubiera esperado, tenía a Sergius por detrás, que siempre le iba a hacer un mucho trabajo más inteligente tácticamente, estoy de acuerdo. Claro. Y el grupo de atrás hubiera caminado más y hubiera llegado más cerca de Pogačar, porque simplemente Sergius hubiera, en cuanto hubieran cazado a Vingegaard, se hubiera puesto a colaborar y Evenepoel hubiera dado relevos, porque en eso es bastante generoso. Leía, perdón que te corte, pero esto te va a añadir a lo que estás diciendo, Alberto, algo interesante. Leía la prensa extranjera y decían que esto había sido un error de coche, de Visma, de coche. Llaman a la puerta, importante. Sí, perdón, un segundo. Esperemos que no sea el de la caldera, que ya irrumpió. Un segundín. Tranquilo, haz. Y ya, de momento explico yo esto. Vale, ya está. Vale. Y que realmente decían que la salida de Nirman, que era un hombre muy importante, que iba en el coche, claro, está en Lidl Trek, ya hablamos de esto en su momento, que era una persona que tenía esta visión táctica muy importante, y que esto quizá pues había podido perjudicar un poco a Visma en esa visión de carrera o esa experiencia que tenía Nirman de saber frenar a Jonas para que vinieran por detrás y a partir de ahí. Y es verdad que es de coche, o sea, porque Jonas es un campeón y Vingegaard dice, yo voy a luchar como y me muero aquí encima de la bici, pero eso es de coche, Alberto, tienes razón tú en eso. Sí, totalmente. Hay veces que hay que ser inteligente y el otro día, si lo vemos nosotros, que estamos en casa tranquilo, en casa, en la radio tranquilamente comentando, yo creo que en director eso lo tiene que ver, porque fue claramente perjudicado Jonas Vingegaard y sobre todo eso, cómo llegó de vacío. Afortunadamente al día siguiente había una etapa tranquila y no había otra etapa de montaña, pero si se llegan a encadenar un par de etapas pirenaicas, yo creo que lo hubiera
que le hubiera pasado bastante mal Jonas Vingegaard. Pero bueno, que te digo que de cometer un error, yo prefiero que él muera con las botas puestas como un campeón supuesto. peleando y ya está. O sea, para mí es mucho mejor lo de Jonas que estas declaraciones que he leído hoy de Eusebio Unzue, con todo el respeto. Después a veces le damos demasiado a Movistar, pero es que hoy en el periódico, no sé si lo has leído, la entrevista que le ha hecho Sergio López Egea, que decía que con Pogačar en carrera, el resto solo vamos a acabar el Tour lo mejor posible. Para mí esto es que es inadmisible. Sí, totalmente. Es un derrotismo y es hacerte pequeño a ti mismo y es hacer... Joder, aparte que la batalla de Movistar no es con Pogačar en absoluto, claro, ahora mismo. No tiene nada que la ver. Batalla de o sea, no están en el mismo deporte, no están en la misma dimensión. La batalla de Movistar es hacer lo que hizo los días que ha estado con Pablo Castrillo y con Raúl García Pierna, pelear, dar buena imagen e intentar ganar una etapa. Y en eso, pues, ¿te puede fastidiar alguna etapa Pogačar? Alguna te puede fastidiar, pero tú no peleas por las etapas de Pogačar. Y habrá tiempo para escapadas y fugas y ya veréis, pero y el ejemplo está en Van der Poel ayer. O sea, Van der Poel ayer se rebela contra UAE. Se revela, dice, a tomar por saco. Yo soy Mathieu Van der Poel y en esta cota de 900 metros aquí voy a pegar un hachazo, tú. Si no llega a pegar ese hachazo, no gana la carrera. Pero claro, es verdad que hay que tener la calidad y el carácter que tiene Van der Poel. Pero oye, esto es un ejemplo para los demás. Y es que si tú transmites esas declaraciones, si tú eres el manager general y el capo de una estructura y haces esas declaraciones, ¿cómo quieres que esté la moral de tu equipo? Síguete un segundín, Joan, que abre la puerta, abre la puerta, tranquilo. Abre la puerta tranquilamente, Alberto Arauz. Y yo voy a comentar un poco el otro tema, ¿no? Que quería exponer y que ahora Alberto también nos da su punto de vista al respecto, que es el tema, para mí, importante, que es el podium. Ya estoy. Vale, ya estás aquí, perfecto. Vale, sí. La lucha por el podium, porque de Pogačar y Vingegaard ya hemos hablado, de las limitaciones que tiene Visma también. El recorrido lo he repasado antes y lo tenemos todo en la cabeza. La etapa del martes es un etapón de montaña preciosa. O sea, yo creo que vamos a disfrutar muchísimo. Pero en el podium, claro, la lucha por el podium es Del Toro, Remco, Ayuso, Seixas, Lipovic y el interrogante de Lenny Martínez, que él va diciendo cada vez que le ponen un micrófono en la boca, dice, no, la montaña, sí, la voy a luchar la montaña, va despistando, pero Lenny Martínez es un ciclista que le ha podido aguantar a ciclistas muy top este año la rueda y que está en un gran estado de forma. Pero yo es que tengo la teoría, Alberto, de que Del Toro, si no está al nivel de Vingegaard, está muy cerca del nivel de Vingegaard. Y creo que es el más fuerte de todo este grupito que hemos dicho antes. Total, yo te compro esa teoría 100% y nos tenemos que basar en lo que hemos visto. Y en realidad en este Tour de Francia hemos tenido una etapa de montaña. Una, por lo de Barcelona, son fuegos, está fenomenal, pero son fuegos de artificio y todo lo que tú quieras. Y ahí lo que vimos es que Vingegaard está un poquito por delante de un Isaac Del Toro que, teniendo que currar un poco, obviamente se vio un poco mermado para seguir su rueda. Es decir, que podemos intuir que puede estar todavía un poquito más arriba. Y luego los otros dos ciclistas que están, yo creo que por encima del resto, aunque ahora estén todos muy juntitos, son Lipovic, que lo demostró, y Paul Seixas. Sí. Paul Seixas me genera la duda de lo que vimos ayer, que no sé si... un poco atrás, ¿no? Se iba muy atrás todo el rato. En la cota fuerte se fue atrás. Eso es lo único que podemos decir. Correcto. Y eso en Seixas, por lo poco que lo conocemos, porque es muy joven, no acostumbra a estar tan atrás. Y si a eso le unes que sabemos que hay un virus circulando por el equipo de Caldón, que se le ha visto con mascarilla estos días, eso me preocupa un poco. Sí. Mañana saldremos de dudas, porque mañana, o sea, la etapa de mañana totalmente. En el Puy-Marí, ahí sí que no sé, si vas mal te vas a quedar, porque Pogačar va a atacar, seguro. Claro, mañana caretas fuera, pero Paul Seixas me genera las dudas esas de que pueda estar enfermo. Si no, yo compro 100% tu teoría, veo a Del Toro a un nivel extraordinario y creo que en esta ambición que estamos hablando que tiene el UAE, que algunos catalogan como desmedida y como un poco apabullante, creo que puede ser un objetivo el intentar hacer primero y segundo en el Tour. Creo que puede ser un objetivo que, viendo cómo está McNulty, viendo cómo está Adam Yates, viendo cómo está Tim Wellens, viendo cómo están todos, es que es posible que puedan prescindir casi de que Del Toro tenga que currar para Pogačar o que tenga que hacer esfuerzos muy controlados. O sea, trabajos de 300, 400 metros que a un tío como Del Toro no le impide seguir peleando por la general.
Así que para mí creo el detalle, que... Alberto, que es en el corte, en el corte potente del Tourmalet, en el corte que hace la aceleración que hace del Toro, Vingegaard se abre ante del Toro, no ante Pogačar. Es que esto hay que decirlo. O sea, todos nos centramos en Pogačar, pero Vingegaard no puede. Después del Toro revienta y Vingegaard por detrás lo recoge. Evidentemente, eso quiere decir que del Toro ha ido por encima de sus posibilidades, ¿no? Pero si lo asemejas, yo creo que deberían de estar muy a la par. Pero hace sufrir a Pogačar, porque Pogačar lo reconoce en esa conversación que tienen, ¿no? Que le pilla la cámara desde atrás, que dice, me has llevado un poco al límite ahí en ese cambio. Tenía que ser más progresivo, ¿no? A tu líder le tienes que llevar más progresivo, no le puedes pegar un cambio tan fuerte. Eso, claro. O sea, a mí me hace pensar que tiene un nivel estratosférico del Toro, porque hacer sufrir a Pogačar me parece que esto es que nadie, Van der Poel y poco más en el propio. No, le hizo sufrir en un momento puntual. Yo creo que claro, lo que le dice Pogačar es que eso no se hace así, que tú no puedes, porque puedes acabar reventando a tu líder, y él reventó también del Toro, porque es que estuvo muy mal hecho eso. Estuvo mal ahí. Bueno, se paga un poco la juventud, porque del Toro no deja de tener 22 años, aunque lleve ya 3 años por lo menos en la élite, pero por un lado habla de un error de juventud, pero por otro lado habla del gas que tiene este tío, gas que tiene, que mostró ya en Barcelona, que estamos ante un corredor que es buenísimo, que como tú bien decías antes, es junto a Seixas el que de estar en otro equipo podría osar pensar en algún momento en que le puede plantar batalla a Tadej Pogačar. No lo sé, vamos a ver cómo evoluciona todo, pero para mí creo que va a ser una de las historias de este Tour, la lucha por la segunda plaza, porque veo a Pogačar tan superior que, como te he didicho antes, creo que no va a necesitar tampoco currar, va a necesitar que curren para él un tío como del Toro, pues exprimiéndose al máximo. Así que puede ser una de las grandes alicientes de este final de carrera. Y luego, bueno, supongo que me ibas a preguntar por Ayuso. Tú mismo, ¿no? ves tú, va, te escucho. Sí, a Ayuso no le... Sinceramente, y lo dije ayer en la retransmisión... Sí, ya lo escuché, iba a entrar yo, no quise entrar porque ya nos fuimos a otro tema, pero yo iba a entrar y dije, bueno, a ver, ya hablaremos, ya habrá tiempo de hablar de esto. Sí, creo que le falta un puntito, que además él que tiene carácter de campeón, que como Renko y Ayuso son corredores que en su cabeza en algún momento son Pogačar. Totalmente. Y luego de vez en cuando se dan de bruces con la realidad y les cuesta asumirlo. Se parecen mucho, día Ayuso, de carácter, se parecen bastante. Todavía un poco más, ¿cómo decirlo elegantemente? Un poco más niñato Evenepoel todavía que de hecho, Juan Ayuso. Es que Remco ha evolucionado, yo creo, en negativo, y Juan está mejorando muy en positivo, porque además, y esto me consta que todo su entorno lo está llevando muy bien en ese sentido, y él mismo... se cuida mucho también de las declaraciones que hace, etcétera, porque tocó un poco, yo creo, el techo con la Vuelta Ciclista a España el año pasado para salir de guay. Yo creo que eso no se puede volver a repetir porque le perjudica a él, va en su contra, claramente. Sí. Totalmente. Y lo que te quería rematar diciendo es que le vi como muy conformista. Bueno, hemos salvado el día, hemos estado bien. Es verdad que el día del Tourmalet, que no lo vimos, pero nosotros hablábamos de que había sido un problema mecánico y tuvo una pequeña caída y demás, pero yo veo que le falta ese puntito. Cuando Ayuso está muy bien, mira, este año en el Algarve, cuando le gana a Paul Seixas y a Almeida y demás, volví a ver a esa Ayuso de la Tirreno Adriático del año pasado o del inicio de Giro de Italia, cuando está killer. Cuando está, por ejemplo, es que la llegada de Barcelona o las primeras llegadas en cuesta que ha habido, él ahí es muy killer, tiene mucha chispa, mucha punta de velocidad, y le hemos visto que se ha llegado a cortar el día que ganó Pogačar su primera etapa. Vemos que cede ahí 3 segunditos. En Les Angles, eso, que no me salía el puertecillo donde había terminado. No, seguro que yo lo he dicho mal, no te preocupes. Que eso... No, está bien dicho. Sí. No, lo digo por la coña del francés, ¿no? Que los oyentes de Escapa llevan ya mucho tiempo con el cachondito, o sea que cuando lo incorporamos a Tour en Cope no me sorprendió, la verdad. Hay que decirlo. Pues allí en Les Angles vimos cómo cedía esos 3 segunditos y eso quiere decir que no ha llegado top. Eso es lo que lo interpreto yo. Así que, aunque en segundos esté muy cerca, yo no soy muy optimista respecto a que pueda estar en el podio. Esto yo creo que la etapa de mañana va a ser determinante. Porque es una etapa o sea, el que corone en el kilómetro 135
quedan 28 kilómetros para meta y hay que subir aún 2 cotas, ¿no? 2 puertos, uno de tercera y otro de primera, que es muy corto, pero es muy duro. Y en el Puy-Marí es donde se va a romper la carrera, seguro, porque es donde Pogačar seguro que la va a romper. Creo que Pogačar, me sorprendería. Seguro, bueno, seguro. O sea, me jugaría. Sí, ¿no? Yo también. No iba a decir mi casa, pero le tengo mucho cariño y me ha costado bastante. Pero me jugaría bastante dinero, que en el Puy-Marí va a reventar la carrera Pogačar, 100%. No le puede sorprender a nadie. Yo a veces en las retransmisiones, pues ayer, cuando empieza a sorprender lo del UAE a Óscar Pereiro o a Luis Pasamontes, yo a veces digo, pero si es que no hay más que conocer un poco. ¿De qué os sorprendéis? Claro, claro. Sí, total. Es verdad que sí, que puedes decir, pues eso, que están siendo como que no dejan ni las migajas para los demás, pero es lo que lleva haciendo toda su vida. Y este equipo, y impulsados por Machín desde el coche y por Gianetti, siempre hablan de conseguir las 100 victorias. Y son ambiciosos y fichan para ellos. O sea, sí, no, claro. Si tú te dan dinero y te lo gastas y no le vas a sacar el máximo rendimiento, sería un poco absurdo. Y hay otra cosa importante que también comentábamos ayer, y es que yo creo que Pogačar ya tiene grabado en la frente y en la mente el nombre de Mark Cavendish. Sí. Y lo veo lógico. Él quiere dejar, el día que se retire, pues lo que lleva haciendo durante todas estas temporadas. ¿Por qué ha ido este año a Romandía? ¿Por qué ha ido a Suiza? ¿Por qué vino un año a Jaén Paraíso Interior? ¿Por qué irá el año que viene a la Itzulia? ¿Por qué espero que vaya este año a la Vuelta a España? ¿Por qué se va a jugar el físico a los adoquines de Roubaix? Porque quiere dejar su nombre inscrito en todas las carreras y porque se lo pasa bien viendo cómo hace historia. Y a mí es que me parece fenomenal, fenomenal. Íbamos a ensalzar más la figura de Pogačar en este Tour de Francia, si en vez de ganar 6 etapas, que yo creo que va a ganar más o menos, que ganara 3 y cediera 3 a los demás. Pues a mí eso no me gusta, porque yo quiero que cuando un tío se sube a la bicicleta, dé el 100% y luche siempre por ganar. A ver, que puede haber actitudes que hombre, yo qué sé, en alguna etapa que no sea muy dura y que vaya un tío del Caja Rural, un tío de tal, puedas decir, oye, no te metas tampoco en todas las batallas. Lo puedo entender, pero en todas las etapas que Pogačar tenga la capacidad de ganar, ¿por qué no las va a ganar? No sé, es mi visión de las cosas. Y yo coincido, pero bueno, ya lo sabes que coincidimos en esto, pero hay que reconocer que no creo que seamos mayoría, Alberto. Ya lo sé. Por lo que voy viendo. Sí, yo no busco, pero casi lo prefiero, porque a mí no me gusta siempre ir donde va la masa. Totalmente. Aquí... Pero es que el que gana normalmente o domina en el deporte irrumpe como una gran potencia joven al principio, pero no solamente para el ciclismo, esto nos lo podemos llevar al baloncesto, a la Fórmula 1, a lo que sea. Al principio mola mucho, al principio es lo destacado. Verstappen al principio era el niño rebelde, cómo compite, y cuando ganaba demasiado ya caía mal a todo el mundo. Y con Pogačar está pasando esto. Y es muy injusto porque, mira, en el caso de Verstappen y otros caracteres, mira, yo me dedico al ciclismo y otros deportes, bueno, en general todo, pero el ciclismo es lo que más me apasiona, ¿no? Su carácter no era el de Pogačar. Pogačar es un buen tío, Pogačar es un tío cercano, no tiene nunca una declaración de más con nadie, siempre propone cosas positivas cuando habla, es un chaval deportivo, es un chico, o sea, es querido por todos en el pelotón, porque esa es la realidad. O sea, la realidad es esa, que todo el mundo le tiene cariño. Entonces, al final, yo creo que lo están utilizando un poco como excusa para esconder su fracaso deportivo en muchos equipos. Y esa es mi sensación. Estoy muy de acuerdo, muy de acuerdo. Y que el aficionado... Pues se acaba cansando del que gana mucho y es muy humano y es muy lógico, pero me ha pasado con otros deportistas, pero con Pogačar no me pasa porque me ha hecho experimentar cosas que pensaba que no iba a ver. No conocía a ningún ganador del Tour de Francia que fuera a la París-Roubaix y que tuviera opciones de ganar. No he conocido a ningún ganador del Tour de Francia que fuera capaz de ir al Tour de Flandes. No he conocido esta ambición de un tío que además lo hace a lo grande. No he conocido a un tío que en un campeonato del mundo ataque a 100 kilómetros de meta y acabe ganando. Y si quieres disfrutar de él en Tour de Flandes o París-Roubaix, te comes este Pogačar también dominando no quiero ofender a nadie con mi manera de hablar, pero entendedme, o sea, un poco es que no puedes, o sea, o lo tienes todo en el pack o no puedes ser selectivo. Que vamos a ser selectivos y vamos a criticar porque quieres ser ambicioso. Es que es absurdo. Claro. Mira, te voy a decir una cosa, un ejemplo que yo creo que va a estar bien traído. El Pogačar que menos me ha gustado de su carrera deportiva fue el Pogačar de la segunda parte del Tour de Francia del año pasado. Que yo decía, ¿qué le pasa? ¿Qué hace? O sea,
tuvo varias etapas a su alcance y no lo probaba. Se limitaba o hacía un par de ataques de un ataque que podría firmar con todo el cariño del mundo, con todo el respeto del mundo, Enric Mas. Que atacaba y veía que Vingegaard venía. Había perdido la motivación y él es un chico de inspiración y entonces no estaba feliz. Esa es la realidad. Y luego nos dimos cuenta que además tenía un problema físico. Pero ¿y qué pasa? Aquel día le dejó a Arensman que ganara una etapa, le dejó a no sé quién que ganara otra. ¿Es mejor eso? ¿Es mejor? ¿Es más bonito ver cómo Pogačar regala etapas? Sinceramente, a mí me parece que no. Y te voy a decir otra cosa. Y aquí hablamos mucho de la superioridad presupuestaria de UAE, que la tiene, es verdad, que tiene mucho dinero. Tiene mucho dinero, pero no dinero infinito, ¿eh? Que esto, cuando estuvo Machín aquí, él lo dijo y está muy bien también que lo diga, que él recordó. Yo tengo un presupuesto, también. O sea, que al final a veces la gente se piensa que el UAE llama a un jeque y le dicen, oye, que quiero fichar a este, dame un dinero. O sea, que es una estructura seria con unos presupuestos anuales, o sea, que al final que no es tan sencillo. Pero más allá de eso, sí que me parece que hay que decirlo claramente. O sea, aquí hay unas estructuras, dos especialmente para mí, que se llaman, bueno, ahora ya tres, pero especialmente Red Bull y Lidl Trek, que han doblado sus presupuestos en 2 años. Doblado sus presupuestos. Es una barbaridad esto de lo que estamos hablando. Que tienen dinero, muchísimo dinero, como hemos podido ver, para pagar cláusulas como la de Juan Ayuso o Remco Evenepoel, que han hecho movimientos impresionantes. O sea, realmente no están tan lejos de UAE en la capacidad económica. Claro. Netcompany, 20 millones este año extras, ¿no? Por temporada en patrocinios con lo de Netcompany y a añadir a Ineos, que se irá, pero de momento ahí está. Entonces, no están tan lejos estas estructuras. Ahora, claro, estas estructuras tienen mucha capacidad económica, están fichando a los mejores directores, a los mejores ciclistas, le han quitado al entrenador personal de Jonas Vingegaard y lo han fichado en Red Bull para acompañar a Remco. O sea, es que estamos viendo que estos están muy cerquita al mismo nivel. Es que la diferencia es Pogačar. Claro, tal cual. Es que eso es lo que el factor Pogačar lo confunde todo, de verdad. Yo lo he repetido estos días en las retransmisiones, que todo lo que no gana el UAE lo ha ganado el Visma, todo lo gordo durante estos años. Que el UAE, por mucho dinero que tenga, no ha sido capaz de ganar un Tour con Almeida, o sea, un Giro con Almeida, o una Vuelta con Almeida, o un Giro con Juan Ayuso, o una carrera grande con Adam Yates. No ha sido capaz. Y en los monumentos solo gana Pogačar. No ha sido capaz, yo qué sé, de meter a Tim Wellens en la pelea por una París-Roubaix. No ha sido capaz. Quiere decir que tendemos a verlo todo blanco o negro y a ser muy catastrofistas. Y el otro día me revelaba yo también un poco en el Tour en Cope diciendo, joder, que estamos pintando como si esto fuera una castaña, y yo creo que el ciclismo está viviendo con mucha diferencia su época dorada, desde la llegada de Pogačar, Van der Poel, Van Aert, Remco Evenepoel, Pedersen, compañía. Es una maravilla lo que estamos disfrutando, que nos hemos zampado los tours de Chris Froome, que hemos visto la época de Armstrong, que hemos visto las clásicas cuando solo iban los clasicómanos, que también nos encantaban, pero que ahora este tío está produciendo un efecto arrastre, que Remco Evenepoel ve lo que hace Pogačar y este año ha ido al Tour de Flandes, cuando es una carrera a la que en circunstancias normales no hubiera ido. Que esta generación va a dejar un pozo para las que vengan, y yo creo que se va a acabar. Se ha acabado lo de ir a preparar las grandes vueltas a Dauphiné o a París-Niza y demás, y eso es muy bonito. Entonces, el otro día estábamos pintando como un panorama desolador porque el UAE quiere ganar mucho, que yo me resisto a comprar esa idea. Yo estoy disfrutando del ciclismo como nunca. El tema es Pogačar. Ya está. Claro, el tema es Pogačar, que molesta mucho. Pues eliminemos a Pogačar del ciclismo, a Michael Phelps de la natación, a Michael Jordan del baloncesto, a Messi del fútbol, porque son muy buenos. Pues yo lo siento mucho. En su momento a Federer cuando ganaba todos los torneos. Oye, que el deporte vive de las estrellas y de las leyendas. Y este encima es simpático, tiene carisma. Joder, no sé. Yo ahora me he calentado un poco. Pero no, está bien porque esto ya verás. O sea, evidentemente el grupo de Telegram está. ¿Estás en el grupo de Telegram? Yo te lo había preguntado. No estoy. Bueno, pues si quieres estar, porque la gente estará contenta también de verte por ahí, y seguro que si algún día quieres compartir. No, porque la verdad es que hemos hecho una comunidad muy maja y somos muy buena gente todos, y realmente hay mucha educación, que yo estoy contento, ¿no? De que la gente se pueda hablar con educación en un foro como este, pero sí que es verdad que seguro que esto que acabas
acabas de decir, pues bueno, hay gente que va a estar de acuerdo y muchos no lo van a estar con nosotros y no pasa nada, ¿no? Exacto, afortunadamente. Bueno, Alberto, pues nada, oye, yo creo que hemos hecho un repaso claramente de lo que ha sido este primer bloque. Te voy a pedir que hagas un pronóstico antes de dejarlo aquí, acabar la tertulia. Bueno, tertulia hoy, la pájara, vamos a llamarle así, ¿no? Que le llamamos a esta sección entre nosotros, pero que me digas el top 5 del Tour de Francia. Ya no, digo, sí que voy a hablar, pero los oyentes en Escapa no hasta después del Tour, por lo tanto, el top 5 que crees cómo va a ser. Vale, pues además ahora tenemos más, porque al principio del Tour de Francia todo es un poco más una incógnita y demás. Ahora tenemos no muchos, pero más elementos para juzgar. Venga, y pues la crono, hay que tener en cuenta la crono, para mí es clave, claro, esa crono. Claro, vale. El Tour lo va a ganar, obviamente, Tadej Pogačar. Segundo va a ser Isaac del Toro. Buah. Tercero va a ser Jonas Vingegaard. Compro. Cuarto va a ser Florian Lipovic. Y quinto va a ser... Es que yo creo que Remco Evenepoel se va a hundir. Mi duda, claro, yo Ayuso, a Seixas, claro, yo a Seixas lo metería, en mis quinielas lo metería cuarto, pero como estoy con la mosca detrás de la oreja, después de lo que vi ayer, venga, voy a meter a Juan Ayuso como quinto de este Tour de Francia. Vale, mira, yo... me gusta, sinceramente, y me lo habéis escuchado en la retransmisión decir un par de veces también, creo que el tapado, y ahora lo he dicho al principio también, es Lenny Martínez. O sea, yo creo que este chico... mi duda es, que yo no sé qué piensas tú, si va a renunciar a la general o Mira, no. El otro día le escuché decir que él venía aquí a por la montaña, pero que se había encontrado tan cómodo el día del Tourmalet que podía cambiar sus planes. Es decir, que ya él la semillita la tiene plantada de decir, a ver si voy a probar por primera vez cómo respondo en las 3 semanas. Así que puedes ir bastante bien encaminado. Es que, claro, yo creo que es superior en la montaña. Bueno, no sé, pero no creo que esté muy lejos del nivel de Juan y Lipovic y Remco, por ejemplo. Es que el problema es que a Lenny le hemos visto fogonazos. Cuando ha estado bien, nos ha sorprendido porque ha llegado a estar en lugares que muy poca gente puede estar. Totalmente. El problema es el encadenar. Bueno, aunque este Tour de Francia es verdad que ya hasta la tercera semana, a ver, hay muchas cosas. A mí el recorrido me gusta, pero etapas que sean una auténtica barbaridad son la 19ª y la 20ª. Que ahí son colosos de verdad en los Alpes, las dos que acaban al PDB y tal. Esas son palabras mayores. Entonces, bueno, pues que sí, o sea, yo para nada me parece nada descabellado lo que estás diciendo con Lenny. De todas maneras, no me voy a jugar el triple para que quede aquí grabado. Yo voy a decir que Pogačar, del Toro, Vingegaard, Seixas y Ayuso. Vale, me gusta. Yo creo que Ayuso se acabara quinto estaría contento. Por mucho que el objetivo sea el podio, yo creo que estaría contento. Sí. De momento tiene que seguir soñando con el podio, lo tiene a 7 segundos, pero el día del Tourmalet no pudo estar en el ritmo de Lipovic, Seixas y del Toro. Ellos hablan mucho de un objetivo del 2028, ¿no? Ellos hablan mucho de 2028 como el tope de Ayuso, ¿no? El del Trek, que evolucione esté ahí, que ahí ya esté para luchar por un Tour de Francia, ¿no? Un poquito esa es un poco la idea dentro del equipo. Entonces, un quinto en un Tour, vosotros sería la leche, ¿no? Yo creo que estarían contentos. Más va a ser el primero que acabe, porque recordemos que solo corrió uno y se tuvo que retirar por el COVID y demás. Así que un quinto estaría muy bien. Muy bien, pero oye, que a lo mejor esto afortunadamente puede cambiar y a lo mejor vemos mañana un Ayuso Super y nos ilusionamos con el podio, que sería muy importante para este país, porque tú sabes que al Tour de Francia es a la carrera a la que se asoma mucha gente que quizá no sea tan cafetera con el ciclismo, y que esa gente necesita casi siempre a un español, a un compatriota peleando por el podio, y si Ayuso cumpliera ese papel, pues sería muy bueno para las audiencias, para la carrera, para la radio, para el podcast y para todo el mundo. Totalmente. Ayuso y del Toro se llevan un año. Del Toro es un año más joven que Juan Ayuso. Lo digo porque en la generación que viene está Ayuso del Toro en un primer bloque y yo creo que el otro gran duelo es Seixas-Benjamín Noval. Y yo creo que esto es lo que viene por delante, ¿eh? O sea, cuando Pogačar y Vingegaard ya den un paso estos cuatro... A bote pronto algún nombre más que me puede venir a la cabeza, pero por edad y generación, etcétera, son los que yo creo que... Entonces, Ayuso
estaría bien que diera un paso al frente en este Tour para dejar dudas ya atrás, ¿no? En ese sentido, que si estuviera en un quinto, yo creo que estaría bien en este grupito, en este bloque, porque el Benjamín Noval este que viene por detrás. Qué ilusión, macho. Cómo mola ver cuando esto de ver nacer ahí a estrellas. Este viene apuntando desde los 14, 15 años, lo viene ganando todo. Yo tengo un sobrino político que tiene 2 años menos que él y que corre en el MMR y demás. Sí, que es muy, muy bueno, Álvaro. Y ya me llevaba hablando de este hombre, de Benjamín Noval. Le he visto en alguna carrera que me ha acercado, de ciclocross y demás, y la verdad es que tiene una pinta bárbara y me dio tanta rabia cómo se le escapó el campeonato del mundo el año pasado que tengo ganas de que este año lo pueda ganar, y sobre todo que tengo muchísimas ganas de tener una figura de verdad otra vez peleando por todo, porque nos hemos quedado, yo con Ayuso tenía mucha fe, lo reconozco, no tiro la toalla ni mucho menos, pero yo quiero a alguien que mire de tú a tú a los grandes de verdad, y un poco desde contador. No tenemos esa figura en las grandes vueltas, ¿eh? A mí Valverde me ha hecho disfrutar como muy pocas personas, porque era un tío que cada vez que se montaba en la bicicleta podía ganar, pero echo de menos también un tío que se plante en la salida del Tour de Francia, de la Vuelta a España, del Giro de Italia, y que tenga tantas opciones como el que más de Totalmente. Tu sobrino es Álvaro Bueno, ¿no? Sí, exacto. Sí. ¿Por qué lo conoces? No, no, porque en la MMR Academy está bastante bien considerado. Sí, lo ficharon este año. Es un apasionado de la bicicleta, vive por y para la bici. Es pues un chaval excepcional y ojalá le vaya muy bien. Y ha coincidido en carreras con Benjamín. Ahora, Benjamín, un año menor que Benja, ¿no? Es un año menor, ¿no? Exacto. 1 o 2. Yo creo que debe tener 2 menos. Yo creo que Álvaro tiene 15. Creo que acaba de cumplir 15. Y nada, y disfruta, o sea, nada me alegraría más que a Álvaro le fuera bien en el ciclismo, porque no he conocido a una persona con tanta pasión, y luego que es muy bueno, cuando le veo competir, el tío es la leche, es completo, es rápido, va para arriba bien. Así que ojalá le vaya. Le vamos a echar el ojo, ahora además sabiendo que es familia tuya, lo vamos a promocionar aquí. Y su padre te escucha, su padre escucha este podcast, así que mira, encima ahora se lo mandaré cuando lo publiques y se llevará una alegría. Pues un saludo también para su padre, porque yo siempre digo que los padres de los ciclistas tienen un mérito enorme y por encima de los padres de otros deportes. Que nadie se me ofenda, pero es así. O sea, y no te imaginas, tanto su padre como su madre todos los fines de semana viajando de un lado a otro de España desde hace un montón de tiempo, así que muchas veces, porque el chaval se sacrifica entrenando, pero luego cada vez que compite es un disfrute, pero los padres dejan de hacer muchas cosas para que sus hijos cumplan sus sueños. Totalmente. Así que chapó. Bueno, Alberto, que no hace falta que llame a más tertulianos contigo, porque ya es todo. Son 49 minutos de tertulia, madre de Dios. Además, con hoy nos vamos a ir casi a 3 horas de programa, ¿eh? O sea, ¡buah! Madre mía. Bueno, hoy es día de descanso, la gente tiene tiempo. Claro. Pero, tío, es que la retención de este podcast, que es maravilloso, y os lo agradezco a todos los oyentes muchísimo, es de casi el 90%. Es que es una cosa, de verdad, o sea, y esto para la gente que no entiende es muy alto. O sea, Alberto sabe de lo que hablo, la retención es altísima. O sea, es una auténtica pasada. Bueno, en fin. Alberto, que mañana seguimos con Tour en Cope, descansa hoy y gracias por el esfuerzo de haber estado ahí hoy con nosotros, que librabas, y nada, vamos a ir con nuestra gran pasión, ¿vale? Un abrazo muy bien. Gracias a ti como siempre, Joan, un abrazo. Gracias. Toca un nuevo especial del Kilómetro Seguro ampliado de segurobici.es. Hoy no vamos a hablar tanto de qué coberturas existen, sino de algo incluso más importante: qué hacer cuando pasa algo. Porque en ciclismo, cuando hay un accidente, una avería, una caída o un daño a un tercero, los primeros minutos cuentan mucho, y también cuenta saber cómo usar bien el seguro. No se trata de pensar que el seguro lo soluciona todo mágicamente. Hay procedimientos, documentación, llamadas, plazos y errores que pueden complicar una gestión. Por eso hoy queremos hacer este episodio muy práctico, como el del mes pasado, con nuestro amigo Jorge Soto de segurobici.es, que ya lo conocéis, ya es de la familia. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días. Muy bien. Ya eres, ¿Tú todo ya bien? sí, yo muy bien. Ya eres un colaborador de Escapa, ya uno más. Cualquier día entras en las tertulias ya. Joder, no sé si estaré al nivel. Gracias. Bueno, todo se andará. Bueno, a ver, empecemos por una idea importante, repasando un poquito en la línea de lo que vamos explicando cada semana en Escapa, ¿no? Pero también un poco con lo que hicimos el mes pasado en la sección. Un seguro puede ser muy útil, esto lo sabemos, seguro bici.es, pero no significa que uno pueda improvisar, arreglarlo todo por su cuenta y luego reclamar sin más, ¿no? ¿Cuál es el error más habitual del ciclista cuando tiene una incidencia a día de hoy? A ver, por centrarme, ¿vale? Estamos hablando de el error habitual en el momento del accidente. Por ejemplo, sí, vale, o sea, vale. En ese caso, sí. Sí, aquí creo que alguna vez tú lo nombras y es importante documentar lo máximo posible, ¿vale? Claro. Todo lo que sea información, fotos, tener las facturas preparadas, hablamos ya de daños materiales de la bicicleta previas, oye, todo lo que nos gastamos en arreglar, en mejorar, cuanto más información le demos a la persona que lo va a tramitar de la compañía, mejor, ¿vale? Porque habrá menos situaciones que sean interpretables, será todo más claro, ¿no? Vale. Pero aquí lo importante es luego que la valoración se haga correctamente y que lo que se reclame finalmente, estamos hablando de daños materiales, coincida con lo que los daños reales. Errores, pues precipitarse, reparar sin que te hayan dado la autorización. Otro tema bastante importante que a veces la gente pierde de vista es, oye, a mí me han dicho que me lo aceptan, pero no guardo las piezas dañadas, ¿vale? Oye, me han aceptado una reparación y hasta que no me paguen, yo esas piezas siempre recomendamos que se guarden. Claro, no cuesta nada en la cajita donde te la dan en el taller. Oye, no, esto lo hemos cambiado, vale, pues guárdatelo. Porque puede ser, y la compañía está en su derecho de reclamarte o de que te manden un perito y comprobar que los daños eran reales. Claro. Y entonces para eso la manera más fácil es, mira, esta era la pieza que se cambió y esta es la nueva. Claro. Pues ese error es muy habitual y se lleva a todos los tipos de seguros, ¿eh? En casa, óyeme, lo mismo. Entonces sí que nosotros lo recomendamos siempre. Las piezas que cambies porque te lo han autorizado o porque guárdalas hasta que te paguen. Claro, importante comunicar bien y a tiempo, ¿verdad? Un poco y guardarlo todo. Sí, es básico, ¿verdad? Lo que dice la norma, normalmente cuando vas a abrir un siniestro, me da igual el tipo, son que tienes 7 días hábiles desde el conocimiento del accidente. Entonces, tampoco hay que precipitarse. Porque muchas veces, por las prisas de, oye, esto lo tengo cubierto, esto no, se da información a medias, no se ha valorado todos los daños. Por ejemplo, en daños personales, oye, yo me caí ayer, hoy tengo unas consecuencias, unos dolores, pero a la vuelta de 2 o 3 días me pueden aparecer otros. Si yo me precipito en dar información a la compañía o al tramitador y no es luego lo tengo que ampliar, tendré problemas. Es mejor las cosas con calma, hablar con la persona que te asesora y antes de, ya te digo, 7 días son tiempo suficiente para abrir el parte, no para que te indemnicen, pero sí para abrirlo. Claro. Vamos con un caso práctico que nos encanta, Jorge, nos encanta analizarlos, estos casos. Avería o pinchazo lejos de casa, que esto es algo muy común. Salimos solos, pinchamos 2 veces, nos quedamos sin cámara, tenemos una avería que por lo tanto nos impide seguir, estamos lejos de casa y decidimos llamar a un amigo, coger un taxi, meterte en un tren o pedir ayuda a un bar, cosa que todos hemos hecho alguna vez. El tema bares y cafetería con el tema ciclismo, este es otro debate. Da para otro programa. Bueno, ¿cuál sería el procedimiento correcto si tienes, por ejemplo, segurobici.es? ¿A quién llamas primero y qué datos tienes que dar? Vale, hablamos de aquí ya simplemente es un servicio de asistencia. Yo no puedo volver a casa. Lo primero es llamar a la compañía, porque aquí sí que ellos te van a preguntar, oye, ¿qué ha pasado? Entonces tú le dices, mira, pues tengo una avería, he pinchado 3 veces, no puedo continuar. O otro tema que podría ser, es un tema, vamos a terminar con el ejemplo que tú has puesto. Es una avería mecánica. La compañía te va a decir, vale, perfecto, esto dime dónde estás, bueno, identifícate con tu DNI, vale, correcto, hola Jorge, vale, dime dónde estás. Y ellos lo que van a hacer es movilizar un medio. Lo más habitual y lo que más estamos utilizando, ¿vale?, es taxi con capacidad para llevar una bicicleta, pues monovolúmenes, furgonetas, porque nuestra experiencia nos ha dicho que al final es lo más rápido, suelen tener más facilidad para moverlo. Vale. ¿Qué puede pasar si el ciclista decide solucionarlo por su cuenta y luego intenta pasar el gasto? ¿Ese es uno de los puntos donde pueda aparecer fricciones ahí en ese momento, quizá? Sí. Aquí en este caso la compañía está habilitada para rechazar porque no ha sido conocedor. Estamos hablando de un servicio de asistencia que es diferente de lo de reclamar daños, ¿vale? Un servicio de asistencia es 24/7. Entonces, en la compañía tiene que haber una información que haya llegado por parte del asegurado, oye, me está pasando esto. Sí que es cierto que ha habido casos en los que se llama,
la asistencia, por lo que sea, es un momento de demasiado carga y te dicen, mira, no encuentro un taxi cerca, búscate la vida, pero me pasas las facturas. Y esto nos ha pasado. Y luego ya sí que como ya hay un parte abierto, pues sobre eso claro. Sí que el estorno. Hace muy poquito, un ejemplo real. Un chico que iba a hacer el Camino de Santiago, iba desde Madrid y se iba, cogía creo que fue un autobús, mandó la furgoneta, mandó la bici por Sí, esto se hace mucho. Sí. Desde Lisboa. Iba a hacer el Camino de Santiago hasta Santiago. Era una bici eléctrica nueva que lleva, estas que llevan ahora la caja de cambios integrada. Sí. ¿Vale? Que ya no y él no había hecho ningún viaje con ella. Pues resulta que se enciende el motor y el motor se bloquea. Él en Lisboa, con intención de hacer una ruta hasta Santiago, se ha bloqueado 4 o 5 días de vacaciones propias y se va. Mira, para que veas, en este caso es que creo que es muy ilustrativo. No nos llama, pero porque lo que quería, que nos pasa a todos, es continuar. Oye, yo tengo un Claro, es el objetivo, está claro. No pienso en que tengo el servicio. Entonces lo que hizo fue llamar a un taxi él, personalmente. Se fue al centro de Lisboa, que tenía el servicio técnico de esta marca, y le dicen, mala noticia, esto no se puede reparar, esto hay que cambiar el motor va a tardar 15 días. Y tú estás aquí en Lisboa. Entonces ahí es cuando ya, con calma, nos llama. Esto fue un viernes, hace 3. Y ¿qué hago? ¿Qué está cubierto? ¿Qué no está cubierto aquí? Claro, esto es una asistencia, correcto, sí. La asistencia, es llevarte al taller. En este caso ya has sido tú. Esto no tiene ya más sentido. Lo que ahora hay que hacer es una repatriación. O esperar a que te reparen la bici, ¿no? Entonces, este es el ejemplo, ¿no? Que el primer trayecto no estaba cubierto porque no avisó. Luego ya, para terminar esto, sí que con nuestra participación y luego ya con la compañía le dijo, mira, vuélvete a Madrid, nos pasas la factura, y ya estaba autorizado, y la bicicleta, mándala por mensajería y nos pasas la factura. O sea, el fallo suyo fue no avisar al principio de que tenía seguro bici.es, en ese sentido. Claro, se enteró ya, pero lo que nos pasa a todos, que es lo que tú hemos comentado. Yo quiero continuar, a mí yo tengo un viaje previsto, cuando se me complica la vida es cuando ya con calma pensó, digo, ostras, ¿qué va a pasar? Sí, pero claro, la importancia es que si tienes este seguro contratado, ¿no? Hacerlo valer. En este caso hubiera tenido cubierto el primer trayecto de taxi, que realmente fue 15 euros, que estaba dentro de Lisboa, no fue mucho coste. Pero el gordo, que luego fue la vuelta y el envío de la bicicleta, pues sí que lo pudiera explicar. Otro caso diferente, caída en carretera o en gravel cada vez más, porque cada vez más también está gente, ¿no? Que está practicando gravel, es la modalidad de moda en los últimos tiempos. Al principio parece poca cosa, pero luego hay dolor fuerte en hombro, muñecas, costillas, la bici también queda tocada. Y esto pasa mucho, te caes, pero el dolor aparece con el paso de los minutos, incluso después. ¿Qué debe hacer primero el ciclista? ¿Pensar en el seguro? ¿Llamar a emergencias? ¿Moverse de la calzada? ¿Hacer fotos? ¿Cuál es el orden cronológico en un caso como este si me he hecho daño, Jorge? El criterio que hay que seguir siempre es el que dice la seguridad, o sea, el tema de socorrismo, ¿no? Es proteger, el PAS que le llaman, proteger, alertar y socorrer en ese orden. Y proteger es lo primero, ponerte a un lugar seguro. Independientemente de que la bici se te haya roto y que todo el mundo nos ha pasado que es la bici nueva, te caes y ostras, no puede ser, no te miras ni tú. Ostras, este es uno de los errores más típicos, cuando has comprado una bici. Te quedas ahí y no te estás dando cuenta que estás en la carretera, que hay tráfico, ¿no? Entonces lo primero es salte de la calzada o si estás en una zona de montaña, pues oye, cuidado, no te vayas a ir más para abajo. Y lo siguiente es alertar. Alertar significa llamar al 112 si es una cosa muy grave, vital, o si no, en este caso el alerta sería, en este caso, al seguro, ¿no? Oye, llamo, doy la información y a partir de ahí es cuando me pongo en marcha. Socorrer es, pues si tengo que atender a alguien, es después y es en ese orden, porque si no nadie vendrá a asistirnos después. Vale. Lesión, hay lesión. ¿Qué documentos son importantes? Un parte médico, informe de urgencias, fotografías, ubicación, testigos. ¿Qué es importante cuando hay una lesión para estar cubiertos, en este caso con segurobici.es o con la aseguradora que sea? Vale. La pregunta es, ¿para estar cubierto en qué? A nivel físico, de estar cubierto. Del tema de salud, ¿no? De salud, de la atención médica. Correcto. Vale, lo mismo. Al final el orden es el mismo. Hay que primero llamar a la compañía, ¿vale? Para que ellos nos autoricen. En este caso, si es con nosotros, lo que van a hacer es movilizar un medio de sanitario, ¿vale? Y te llevarán a un centro concertado para esa primera cura, ¿vale? Y si es un seguro que tengo privado de médico o de asistencia o del mismo federativo, que el federativo también lo tiene, hay que avisar, hay que dar parte, ¿vale? Eso es lo primero. Y luego ya
En el parte no hay que decir que tengo, simplemente es avisar, oye, me está pasando esto, me voy al médico, a partir de ahí luego ya con calma, como hablábamos, vienen estudiado, viendo cuándo me vienen los dolores, qué consecuencias tienen, ya se reclamará si hay que reclamar algo, ¿no? Pero lo primero es llamar porque es posible que la propia compañía te dirija a un centro. Vale. ¿Qué errores puede complicar después de una reclamación? O sea, por ejemplo, no ir al médico, no guardar un informe, todo este tipo de cosas complican después la reclamación, etcétera. Sí. Los errores más habituales es la urgencia, el precipitarse en dar información que no hacía falta, porque a veces es errónea, y entonces la compañía ya se agarra a ello para luego poner pegas y que tengas que explicar más cosas de las que tendrías que haber explicado. Claro. Y lo segundo es hacer cosas sin autorización previa. Es, oye, yo fui aquí porque yo me encontraba mal, pero entendía que estaba cubierto. No, avísalo y que te autoricen. Me refiero ya en tratamientos, ¿no? Tienen que operar, ¿no? Nos pasó haciendo mucho una clavícula, que es una caída. Y sí, estaba claro que estaba cubierto, pero tiene que autorizarlo la compañía. No, es que me tienen que operar mañana. Cuidado, que si no hay autorización, es que es posible que luego se pongan de lado, que está cubierto, pero hay unos trámites que hay que cumplir. Y si no se hacen... Tenerlo todo claro. Y vosotros entiendo que asesoráis al ciclista en este proceso, ¿no? Claro, en esta parte es lo más... Esto ya es el core de nuestro negocio, claro. ¿No? Este es el proyecto que tenemos y eso es donde nosotros somos diferenciales. Quiero decir, cualquier mediador, al final... esta expresión la utilizo mucho en el día a día. Por suerte y por desgracia, las compañías de seguros, todas, no las quiero personalizar, tienen unos intereses diferentes de nuestros asegurados. Y eso hace que no hagan bien las cosas, que utilicen toda la letra pequeña y todas las artimañas posibles para que nos veamos en situaciones y que nos hemos ganado no sé cómo decirlo. La fama, ¿no? Este estigma, fama. El seguro no cubre, el seguro estaba mal hecho, o sea, no sé qué. Correcto, ganado a pulso. Pero por suerte, para nosotros es lo que nos da trabajo. Es el estar en medio y decir, cuidado que esto sí que está cubierto y págalo. Y aunque haya habido un error en la tramitación, no te agarres a una cosa que no es cierta para no pagar, ¿no? Totalmente. Está las dos partes. La previa, el entender siempre qué he contratado y por qué lo he contratado, que no contrate algo que no sé ni para qué sirve. Claro. Y luego, una vez ha pasado, la parte nuestra como correduría o como segurobici.es es que la compañía cumpla con lo que está contratado. Claro. Y que importante. No nos quedemos con un no. Pues no. Es que importante para los ciclistas que nos escuchan en ese sentido, y después tu figura, ¿no? Que hoy, por ejemplo, estás aquí hablando con nosotros y se ve que detrás de a veces una marca o de un servicio, etcétera, hay personas que te atienden, que te ayudan, ¿no? Yo creo que esto es básico. Es que eso es lo bonito de nuestro negocio. O sea, ya esto aterrizado al ciclismo, pues ya estamos encantados, ¿no? Por supuesto, claro. Mezclamos trabajo con pasión, ¿no? Pero es que por eso es la razón de ser de nuestras figuras. Hablo de cualquier tipo de mediador profesional. El contar con alguien que entienda y utilizo un poco lo que decimos aquí para que tú te desentiendas. Claro. Es que esa es nuestra función, igual que utilizamos otros asesores para otro tipo de cosas, otros servicios profesionales. Totalmente. Jorge, muy interesante. Hoy nos quedamos con una idea muy práctica. El seguro es una herramienta de protección, sí, pero hay que saber utilizarla bien, bien. No sustituye al sentido común, no elimina los procedimientos, es importante regirse por ellos y no convierte cualquier situación en algo automático. Si pasa algo, lo importante es actuar con orden, seguridad primero, salud después, documentación. Bueno, yo creo que lo ha dejado. Y si hay dudas, perdona que te llamar Exacto. Y preguntar. Y si puede ser con alguien externo a la compañía, mejor. Claro. Porque te dirán cómo tenemos que hacerlo. Lógicamente. Segurobici.es, ahí te van a atender, evidentemente te van a dar soluciones. Jorge, un placer, ¿eh? Cuídate mucho. Muchas gracias, como siempre. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Programa larguísimo, casi 2 horas. Con 3 me había ido yo mucho la tertulia con Alberto. Mañana volvemos con resumen de la etapa magnífica del Tour de Francia. Todo el contenido, evidentemente, de los lunes lo podéis utilizar y escuchar durante toda la semana temporalmente. Un abrazo bien fuerte para todos. Cuidaros mucho. Adiós. Esto es Escapa Podcast, con la colaboración de Tiendas Escapa, Mega Row Bar, la mejor suplementación deportiva para ciclistas,